22. El coche, la novia mecánica. Aquí un recorte de noticias que capta buena parte del significado del automóvil en su relación con la vida social. Fue fantástico. Iba en mi Continental blanco, llevaba una camisa vaquera bordada de seda blanca y unos pantalones negros, de gabardina. A mi lado en el coche, tenía a mi perro, negro como el azabache, un gran danés importado de Europa y llamado Dana von Krupp, mejor, imposible. Si bien es cierto decir que el norteamericano es una criatura con 4 ruedas, y que los jóvenes atribuyen mucha más importancia a llegar a la edad del permiso de conducir que a la de votar, también es cierto que el coche se ha convertido en una prenda de vestir sin la cual nos sentimos inseguros, desnudos e incompletos en el conjunto urbano. Algunos observadores insisten en que, últimamente, la vivienda ha ido desplazando al coche como símbolo de prestigio social. Si es así, este paso de la carretera abierta y móvil a las refinadas raíces de las zonas residenciales de las afueras podría representar un verdadero cambio de orientación en América del Norte. Hay un creciente sentimiento de malestar respecto al hecho de que los coches se han convertido en los verdaderos moradores de nuestras ciudades, con la consiguiente pérdida de escala humana, tanto en poder como en distancia. Los urbanistas están intentando volver a comprar, para el peatón, nuestras ciudades a los grandes intereses de los medios de transporte. En Medieval Technology Social Change, Lingui te cuenta la historia del caballero medieval y de los estribos. Tan costoso, y sin embargo tan obligatorio, resultaba el jinete en armadura, que apareció el sistema feudal cooperativo para costear su equipo. La pólvora y la artillería del Renacimiento acabaron con la función militar del caballero y devolvieron la ciudad al ciudadano de a pie. Siendo muy superior, tecnológica y económicamente, el automovilista al caballero en armadura, puede que los cambios eléctricos de la tecnología estén a punto de hacerlo desmontar y de devolvernos a la escala pedestre. Ir a trabajar podría ser solamente una fase de transición, como ir de compras. Hace tiempo que los intereses de los detallistas han contemplado la posibilidad de hacer la compra con un televisor de doble sentido o videoteléfono. William M. Freeman nos informa, en el New York Times, martes, 15 de octubre de 1963, de que con toda seguridad habrá una resuelta transición de los actuales vehículos de reparto. La señora consumidora podrá sintonizar varias tiendas. Su identificación crediticia se hará automáticamente por televisión. Podrá visionar los artículos enteros y en color. La distancia no supondrá problema alguno ya que, a finales de siglo, todos los consumidores podrán establecer una conexión televisiva, independientemente del número de millas. Donde se equivocan estas profecías es en presuponer un marco factual estable, en este caso la casa y la tienda, cuando suele ser el primero en desaparecer. Los cambios actuales en las relaciones entre consumidor y detallista no son nada comparadas con los cambiantes patrones de trabajo en una edad de automatización. Como vehículo, el coche seguirá el mismo camino que el caballo. El caballo ha perdido su papel en el transporte, pero ha vuelto vigorosamente como entretenimiento. Y lo mismo ocurrirá con el coche. Su porvenir no pertenece al campo del transporte. Si en 1910 la recién nacida industria del automóvil hubiese convocado una conferencia para discutir el porvenir del caballo, la discusión se habría centrado en descubrir nuevos empleos para el caballo y nuevos tipos de formación para ampliar su utilidad. Se habría hecho caso omiso de la completa revolución en los sistemas de transporte, la vivienda y la planificación urbana. Nadie habría pensado en el giro de nuestra economía hacia la fabricación y el mantenimiento de los coches, ni en la dedicación de mucho tiempo de ocio a su empleo en una nueva e inmensa red de carreteras. Dicho de otro modo, con una nueva tecnología, cambia el marco y no solo la imagen dentro de él. En vez de pensar en hacer la compra por televisión, deberíamos darnos cuenta de que la intercomunicación por televisión significa el fin de la compra en sí, y el fin del trabajo, tal y como lo conocemos hoy en día. En la misma equivocación incurren nuestras ideas sobre la televisión y la educación. Pensarnos en la televisión como ayuda instrumental, cuando, en realidad, ya ha modificado el proceso de aprendizaje de los jóvenes, independientemente tanto del hogar como de la escuela. En los años 30, cuando millones de tebeos inundaban a la juventud de sangre y tripas, nadie pareció reparar en que, emocionalmente, la violencia de millones de coches en las calles era, de lejos, mucho más histérica que cualquier cosa que se hubiese podido imprimir. De reunirse en una misma ciudad todos los hipopótamos y rinocerontes del mundo, no llegarían a representar ni una pequeña parte de la amenaza y explosiva intensidad de la experiencia cotidiana que supone el motor de combustión interna. Se espera realmente que la gente asimile todo ese poder y explosiva violencia, y conviva con ellos, sin procesarlos y trasegarlos a través de alguna fantasía en un intento de contrarrestarlos y de recobrar el equilibrio. En las películas mudas de los años 20, una gran cantidad de secuencias giraban alrededor del coche y del policía de tráfico.
Como el cine se aceptaba entonces como ilusión óptica, el policía era el principal recordatorio de la existencia de reglas básicas en el juego de la fantasía. Y, como tal, recibía paliza tras paliza. Los coches de los años 20 nos parecen ahora ingeniosos artefactos precipitadamente ensamblados en algún taller. Su vínculo con la calesa todavía era fuerte y podía apreciarse claramente. Luego llegaron los neumáticos de baja presión, el interior imponente y los parachoques y guardabarros protuberantes. Algunos ven el coche grande como una especie de envanecida mediana edad que siguió al atontado periodo de la primera aventura amorosa entre América del Norte y el automóvil. No solo tiene gracia que los psiquiatras de Viena siguieran adelante con el coche como objeto sexual, sino que, al hacerlo, por fin han llamado la atención sobre el hecho de que el hombre siempre ha sido, como las abejas en el reino vegetal, el órgano sexual del mundo tecnológico. El coche no es más objeto sexual que la rueda o el martillo. Lo que los investigadores de la motivación pasaron completamente por alto es que el sentido espacial de los norteamericanos ha cambiado mucho desde la aparición de la radio, y radicalmente desde la televisión. Intentar percibir estos cambios como un anhelo de cuarentón por la Silfi de Lolita sería errar el tiro, aunque sin consecuencias. Desde luego, estos últimos años, ha habido algunos intensos programas de reducción para coches. Pero si alguien preguntara, ¿va a durar el coche? ¿O va a perdurar el automóvil? Enseguida surgirían dudas y confusiones. Curiosamente, en una edad tan progresista, en la que el cambio es lo único constante en nuestras vidas, nunca preguntamos, ¿ya va a perdurar el coche? La respuesta, por supuesto, es no. En la edad eléctrica, la rueda en sí es obsoleta. En el corazón de la industria del automóvil, hay hombres que saben que el coche está condenado tan seguramente como lo estuvo la escupidera cuando la primera mecanógrafa entró en la escena empresarial. ¿Qué disposiciones se han tomado para ayudar a la industria del automóvil a dejar el centro del escenario? La mera obsolescencia de la rueda no supone su desaparición. Significa que, como la caligrafía o la tipografía, la rueda será desplazada hasta un papel secundario en la cultura. A mediados del siglo XIX, los coches de vapor obtuvieron un gran éxito en la carretera. Pero estos fueron enfriados por los elevados peajes que exigían las autoridades locales. El primer neumático fue montado en un coche de vapor en Francia en 1887. La American Stanley Stern empezó a prosperar en 1899. En 1896, Ford ya había construido su primer coche y, en 1903, fue fundada la Ford Motor Company. Fue la chispa eléctrica la que permitió que el motor de gasolina se impusiera al de vapor. El cruce de la electricidad, forma biológica, con la forma mecánica nunca liberó fuerza más poderosa. La televisión fue la que asestó el mayor golpe al coche norteamericano. El coche y la cadena de montaje se habían convertido en la última expresión de la tecnología de Gutenberg, es decir, procesos uniformes y repetibles aplicados a todos los aspectos del trabajo y del vivir. La televisión hizo que se cuestionaran todos los supuestos mecánicos respecto a la uniformidad y la estandarización, y todos los valores del consumismo. La televisión también ha aportado la obsesión por los estudios y análisis en profundidad. Los investigadores de la motivación, que prometían juntar el ello y el anuncio, en el acto resultaron aceptables en el frenético mundo ejecutivo, que sentía lo mismo por los nuevos gustos norteamericanos que al CAP, por su público de 50 millones de personas cuando golpeó la televisión. Algo había pasado. América del Norte ya no era la misma. Durante 40 años el coche fue el gran nivelador del espacio físico y de las distancias sociales. La discusión del coche como símbolo de la posición social en América del Norte siempre ha pasado por alto el hecho básico de que es la potencia del coche la que nivela todas las diferencias sociales y convierte al peatón en ciudadano de segunda. Muchos han observado que el verdadero integrador o nivelador entre blancos y negros en el sur fueron el coche y la furgoneta particulares y no la expresión de puntos de vista morales. El hecho básico y obvio del automóvil es que, más que cualquier caballo, es una extensión del hombre que convierte a su conductor en un superhombre. Es un medio caliente, explosivo, de comunicación social. Y la televisión, al enfriar los gustos norteamericanos y al crear nuevas necesidades de un espacio único y envolvente, que el coche europeo enseguida ofreció, casi desarzona al motorizado jinete norteamericano. Los pequeños coches europeos vuelven a reducirlo a la condición de casi peatón. Incluso los hay que conducen en la acera. El coche hizo su labor de nivelación social exclusivamente a través del caballo de vapor. A su vez, el coche produjo carreteras y establecimientos hoteleros que no solo eran muy parecidos de una punta a otra del país, sino que eran igualmente accesibles a todos. Desde la televisión, hay naturalmente muchas quejas acerca de la uniformidad de los vehículos y lugares de vacaciones. Como dice John Keats, en su ataque al coche y a la industria en The Inland Chariots, allá donde pueda ir un coche, van todos los demás, y ¿a dónde va el automóvil?
Le sigue la versión automovilística de la civilización. Bien, este es un argumento pro televisión que no solo es anticoche y antiestandarización, sino también anti-Gutenberg, y por lo tanto anti-norteamericano. Sé que esto no es, por supuesto, lo que quería decir John Keats. Nunca había pensado en los medios ni en la manera en que Gutenberg creó a Henry Ford, a la cadena de montaje y a la cultura estandarizada. Solo sabía que estaba de moda deplorar lo uniforme, lo estandarizado y los medios calientes de comunicación en general. Por este motivo, pudo arrasar Bain y Packard con The Hidden Persuaders. Como Matt, se burla de los vendedores de antes y de los medios calientes. Antes de la televisión, un gesto así habría sido en vano. No hubiese valido la pena. Ahora sí que vale la pena mofarse de lo mecánico y de lo llanamente estandarizado. John Keats podía cuestionar la gloria central de una América del Norte sin clases diciendo, vista una parte de Estados Unidos, vistas todas, y que el coche dio al norteamericano no la oportunidad de viajar y experimentar sino, de hacerse cada vez más común. Desde la televisión, se ha vuelto popular considerar los productos cada vez más uniformes y estandarizados de la industria con el mismo desprecio con el que un Brahman como Henry James habría mirado a una dinastía de orinales en 1890. Es cierto que la automatización está a punto de producir artículos únicos y a la medida con la velocidad y los bajos costes de la cadena de montaje. La automatización puede producir el coche o el abrigo especificados más fácilmente de lo que llegamos a producir nunca los estandarizados. Pero el artículo único no puede circular en nuestro mercado ni por nuestros canales de distribución. En consecuencia, en la comercialización como en todo lo demás, nos estamos acercando a un periodo de lo más revolucionario. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los europeos de visita en los Estados Unidos solían decir, pero esto es comunismo. Lo que querían decir era que no solamente habíamos estandarizado los bienes, sino que todo el mundo los tenía. Nuestros millonarios no solo comían copos de maíz y rosquillas, sino que se veían a sí mismos como gente de clase media. ¿Qué más? ¿Cómo podía un millonario ser otra cosa que, de clase media, en los Estados Unidos? A menos que tuviese la imaginación creativa de un artista para hacerse una vida única para sí. Es extraño que los europeos asociaran la uniformidad del entorno y de los bienes con el comunismo. Y que Joy Warner y sus asociados, en sus estudios de las ciudades estadounidenses, hablaran del sistema de clases norteamericano en términos de ingresos. Los mayores ingresos no pueden liberar a un norteamericano de su vida de clase media. Incluso los ingresos más bajos proporcionan una parte considerable de esa existencia de clase media. Es decir, hemos homogeneizado de verdad nuestras escuelas y fábricas, nuestras ciudades y diversiones, solo porque sabemos leer y aceptamos la lógica de la homogeneidad y uniformidad inherentes a la tecnología de Gutenberg. Esta lógica, que solo fue aceptada recientemente en Europa, de repente ha sido puesta en tela de juicio en América del Norte desde que la táctil malla del mosaico televisivo empezó a impregnar el sensorio de los norteamericanos. Cuando un escritor popular deplora, con toda tranquilidad, que el empleo del coche para viajar haya hecho, cada vez más común, a su conductor, está cuestionando el tejido de la vida norteamericana. Hace solo unos pocos años, Cadillac presentó su modelo, el Dorado Bruam, con dispositivo antihundimiento, largueros, diseño integral, parachoques de ala de gaviota en forma de proyectil, tubos de escape salientes y otras características exóticas ajenas al mundo del automóvil. Se nos invitaba a asociarlo con los surfistas de Hawái, con gaviota remontando el vuelo y conchas de 50 centímetros y con los aposentos de Madame de Pompadour. ¿Podía haberlo hecho mejor la revista Mad? En la edad de la televisión, cualquiera de esos cuentos de los bosques de Viena soñados por los investigadores de la motivación sería un buen guión humorístico para Mad. Este guión siempre ha estado ahí, pero no fue hasta la televisión que el público fue condicionado para disfrutarlo. Confundir el automóvil con un símbolo de prestigio solo porque pida que se lo tome por cualquier cosa menos por un coche, es confundir el significado mismo de este muy tardío producto de la edad mecánica que ahora está cediendo su forma a la tecnología eléctrica. El coche es una espléndida muestra de mecanismo uniforme y estandarizado unido a la tecnología de Gutenberg y a la cultura literaria que creó la primera sociedad sin clases del mundo. El coche dio al jinete democrático su caballo, su armadura y su altanería en un mismo paquete y metamorfoseó el caballero en misil desviado. De hecho, el coche norteamericano no niveló hacia abajo, sino hacia arriba, hacia la idea aristocrática. Un incremento y distribución de poder enormes fueron también la fuerza igualadora de la alfabetización y de otros muchos tipos de mecanización. La predisposición para aceptar el coche como símbolo de categoría social, restringiendo su forma más expansiva al uso de altos ejecutivos, no se debe al coche ni a la edad mecánica, sino a las fuerzas eléctricas que ahora están acabando con esta edad mecánica de uniformidad y estandarización y recreando las normas de categoría y función social. Cuando el automóvil era una novedad,
ejerció la típica presión mecánica de explosión y separación de funciones. Desgarró la vida familiar, o, al menos, eso pareció en los años 20. Separó como nunca la vivienda del trabajo. Hizo que las ciudades explotaran en docenas de suburbios y luego extendió muchas de las formas de vida urbana a lo largo de las carreteras hasta que éstas acabaron pareciéndose a una única ciudad sin fin. Creó las junglas de asfalto y provocó la desaparición bajo el cemento de 100.000 kilómetros cuadrados de verdes y agradables terrenos. Tras la llegada de los viajes por avión, el coche y el camión se unieron para hundir el ferrocarril. Hoy en día, los niños pequeños piden hacer un viaje en tren como si este fuera una diligencia o un trineo de caballos, antes de que desaparezcan. Por favor, papá. El automóvil acabó con el campo, al que sustituyó por un nuevo paisaje en el que el coche es una especie de corredor de obstáculos. Al mismo tiempo, el automóvil destruyó la ciudad como entorno relajado en el que podían criarse los hijos. Las calles, aceras incluidas, se volvieron un escenario demasiado intenso para la relajada interacción del crecer. A medida que la ciudad se fue llenando de desconocidos móviles, el vecino de aliado se convirtió en un desconocido. Esta es la historia del automóvil y poco camino le queda por recorrer. La corriente de los gustos y de la tolerancia ha cambiado desde la televisión, y el medio caliente del coche está resultando cada vez más agotador. Piénsese en la llegada del paso de peatón, donde un niño tiene el poder de parar una hormigonera. Estos mismos cambios han hecho que la ciudad resulte inaguantable. A muchos que no se habrían sentido así hace 10 años, como tampoco habrían podido disfrutar con la lectura de Matt. El poder todavía vigente del medio automóvil para transformar los patrones de distribución de la población se manifiesta plenamente en la manera en que la nueva cocina urbana ha asumido el mismo carácter social y central que la antigua cocina de granja. La cocina estaba ubicada en la entrada principal a granja y acabó por convertirse en su centro social. La nueva casa de suburbios ha vuelto a poner la cocina en el centro, y lo ideal es poder acceder a ella desde el coche. El coche se ha convertido en el caparazón, protectora y agresiva cáscara del hombre urbano y suburbano. Incluso antes del Volkswagen, los observadores situados por encima del nivel de la calle se habían fijado a menudo en el parecido entre el coche y el insecto de negras y brillantes espaldas. Es para el hombre motorizado que han surgido los centros comerciales, extrañas islas, donde el peatón se siente solo e incorpóreo. El coche le fastidia. El coche, pues, ha reconfigurado todos los espacios que separan a los hombres y seguirá haciéndolo al menos durante una década y, para entonces, habrá aparecido el sucesor electrónico del coche. 23. La publicidad seguirá al nivel del vecino. La presión continua está en crear anuncios cada vez más fieles a la imagen de los motivos y deseos del público. A medida que aumenta la participación del público, importa menos el producto en sí. Un ejemplo extremo sería el de la serie sobre fajas que afirma que no es la faja lo que se nota. Es necesario que el anuncio incluya la experiencia del público. El producto y la respuesta del público se convierten en un único patrón complejo. El arte de la publicidad ha cumplido maravillosamente una de las primeras definiciones de la antropología como ciencia del hombre que abraza a la mujer. Las tendencias regulares de la publicidad consisten en hacer manifiesto el producto como parte integral de mayores propósitos y procesos sociales. Disponiendo de cuantiosos presupuestos, los artistas del sector han tendido a desarrollar el anuncio en un icono. Los iconos no son fragmentos especializados o aspectos, sino complejas imágenes comprimidas y unificadas. Enfocan una amplia región de experiencia en un pequeño círculo. Así pues, en los anuncios, la tendencia se aleja de la imagen de producto para consumidor y se acerca a la imagen de proceso del productor. La imagen corporativa del proceso incluye también la función de productor. Esta poderosa nueva tendencia de los anuncios hacia la imagen icónica ha debilitado mucho la posición de la industria de las revistas en general, y de las ilustradas en particular. Hace tiempo que las revistas vienen empleando el tratamiento pictórico de temas y noticias. Al lado de estos contenidos de las revistas que presentan instantáneas y puntos de vista fragmentarios, están los nuevos y masivos anuncios icónicos, con sus imágenes comprimidas que incluyen en una misma imagen al productor y al consumidor y vendedor y a la sociedad. Al lado de los anuncios, los artículos parecen pálidos, débiles y anémicos. Los artículos pertenecen al antiguo mundo pictórico anterior, imaginería mosaica de la televisión. La paradoja del auge de revistas como Times y Newsweek se explica por el potente empuje mosaico icónico que, desde la aparición en la televisión, recibe nuestra experiencia. Estas revistas presentan las noticias en una forma icónica comprimida realmente paralela al mundo de los anuncios. Las noticias en mosaico no son sin narración, ni punto de vista, ni explicación, ni comentario. Son una imagen corporativa en profundidad de la comunidad en acción que invita a una mayor participación en proceso social. Los anuncios parecen funcionar según el muy avanzado principio de que un pequeño perdigón,
o patrón, en un redundante bombardeo repetitivo acabará imponiéndose. Los anuncios llevan el principio del ruido hasta la cumbre de la persuasión. Coinciden perfectamente con los procedimientos de lavado de cerebro. Tal vez. La razón se debe al principio profundo de ataque al inconsciente. Mucha gente se ha sentido incómoda ante la iniciativa publicitaria de nuestros tiempos. Dicho sin rodeos, el sector de la publicidad es un tosco intento de extender los principios de la automatización a todos los aspectos de la sociedad. Idealmente, la publicidad tiene como objetivo una armonía programada entre todos los impulsos, aspiraciones y empresas humanas. Empleando métodos artesanales, se estira hasta la última meta electrónica de conciencia colectiva. Cuando toda la producción y consumo hayan alcanzado una predeterminada armonía con todos los deseos y esfuerzos, entonces la publicidad se habrá liquidado a sí misma con su propio éxito. Desde la aparición de la televisión, la explotación del inconsciente por el publicista se ha topado con un hueso. La experiencia televisiva favorece mucho más la preocupación consciente por el inconsciente que las agresivas formas de presentación publicitaria en los diarios, las revistas, el cine o la radio. Ha cambiado la tolerancia sensorial del público como también lo han hecho los métodos de seducción de los publicistas, en el nuevo y frío mundo de la televisión, el antiguo mundo caliente de los vendedores agresivos y facundos tiene el encanto de las canciones y trajes de los años 20. Morsa y Selig y Berman no hacen sino seguir, que no marcar, la tendencia al engaño del mundo de la publicidad. Han descubierto que solo tienen que rebobinar un anuncio, o una noticia, para cautivar al público. Hace años, Will Rogers descubrió que cualquier periódico leído en voz alta en un escenario resulta divertidísimo. Hoy en día, lo mismo es válido para los anuncios. Cualquier anuncio colocado en un contexto nuevo resulta divertido. Es una manera de decir que cualquier anuncio seguido de forma consciente es cómico. Los anuncios no están hechos para ser consumidos conscientemente. Son concebidos como píldoras subliminales para el inconsciente con el fin de producir un trance hipnótico, sobre todo en los sociólogos. Este es uno de los aspectos más edificantes de la inmensa empresa educativa que llamamos publicidad y cuyo presupuesto anual de $12.000 millones se acerca al presupuesto nacional de educación. Cualquier anuncio caro encarna el duro trabajo, la atención, el temple, el ingenio, el arte y el talento de mucha gente. Se pone mucho más cuidado y atención en la creación de cualquier anuncio importante para un periódico o una revista, que en la redacción de sus artículos y editoriales. Cualquier anuncio costoso se construye minuciosamente sobre los comprobados cimientos de estereotipos públicos o conjuntos de actitudes establecidas, del mismo modo que los rascacielos se levantan sobre una base rocosa. Puesto que en la elaboración de un anuncio de la línea de productos que se cooperan equipos altamente perceptivos, con talento y muy bien formados, resulta obvio que cualquier anuncio aceptable consiste en una vigorosa dramatización de la experiencia comunal. Ningún grupo de sociólogos puede compararse a los equipos de publicistas en cuanto a acumulación y tratamiento de datos sociales explotables. Los publicistas disponen de miles de millones de dólares al año para la investigación y la comprobación de respuestas, y sus productos son magníficas acumulaciones de material sobre la experiencia compartida y los sentimientos de toda la comunidad. Por supuesto, si los anuncios se alejasen del centro de esta experiencia compartida, se hundirían en el acto, perdiendo toda su influencia sobre nuestras sensaciones. Es cierto, por supuesto, que la publicidad aprovecha, de forma grotesca, la experiencia humana más básica y comprobada. Si se miran conscientemente, resultan tan incongruentes como la interpretación de la pieza musical, hilos de plata entre el oro, Silver Threads Among the Gold, en una actuación de striptease. Pero los buzos de la mente de la Madison Avenue elaboran cuidadosamente los anuncios para su exposición semiconsciente. Su mera existencia es un testimonio del estado de sonámbulo de una cansada metrópoli, y una contribución a este. Después de la Segunda Guerra Mundial, un oficial del ejército estadounidense en Italia, pendiente de la publicidad, se fijó con recelo en que, si bien los italianos conocían los nombres de los ministros, ignoraban las marcas de los artículos preferidos de los famosos. Además, dijo, el espacio mural de las ciudades italianas estaba dedicado más a los lemas políticos que a los eslóganes comerciales. Predijo que había poca esperanza de que los italianos alcanzaran cierta prosperidad o tranquilidad domésticas mientras no empezaran a preocuparse por las afirmaciones rivales de los copos de maíz y los cigarrillos, en vez de por las capacidades de las figuras públicas. De hecho, llegó incluso a decir que la libertad democrática consistía principalmente en hacer caso omiso de la política y en preocuparse, en su lugar, por la amenaza de la calvicie, el vello en las piernas, los intestinos perezosos, los pechos caídos, las encías en recesión, el exceso de peso y el cansancio. Este oficial tenía probablemente toda la razón.
Cualquier comunidad que desee favorecer y maximizar el intercambio de bienes y servicios primero tiene que homogeneizar su vida social. Las poblaciones altamente alfabetizadas del mundo de habla inglesa llegan fácilmente a esta decisión de homogeneizar. En cambio, a las sociedades orales les resultará más difícil ponerse de acuerdo sobre dicha homogeneización porque son demasiado propensas a traducir el mensaje de la radio en política tribal, en lugar de traducirlo en una nueva forma de promocionar Cadillacs. Por otro lado, está la especial ilusión de las sociedades alfabetizadas de que son altamente despiertas e individualistas. En la edad eléctrica, los siglos de condicionamiento tipográfico según patrones de uniformidad lineal y de respetabilidad fragmentada han ido atrayendo cada vez más la atención crítica del mundo artístico. Se expulsa el proceso lineal de la industria, y no solo en la gestión y la producción, sino también en los entretenimientos. La nueva estructura en mosaico de la televisión ha sustituido los planteamientos estructurales de Gutenberg. Unos críticos de The Naked Lunch de William Burroughs se han referido al extenso uso del término mosaico y de la técnica del mismo nombre en su novela. La imagen de televisión hace que el mundo de las marcas y artículos de consumo estándar resulte divertido sin más. La razón básica es que la malla mosaica de la imagen de televisión compele a tanta participación por parte del espectador que éste desarrolla una nostalgia de los tiempos y modos de antes de la sociedad de consumo. Louis Mumford alaba con gran seriedad la forma cohesiva de la ciudad medieval como algo relevante para nuestros tiempos y necesidades. La publicidad solo aceleró su marcha a finales del último siglo. Con el invento del fotograbado, fotos y anuncios se hicieron intercambiables y así han seguido desde entonces. Y, más importante todavía, las imágenes posibilitaron fuertes aumentos de la tirada de los periódicos y revistas, que a su vez se tradujeron en una mayor cantidad y rentabilidad de los anuncios. Hoy en día, no puede concebirse que una publicación cualquiera, diaria o periódica, pueda retener, sin ilustraciones, a más de unos cuantos miles de lectores. Porque tanto el anuncio como el artículo ilustrados proporcionan las grandes cantidades de información instantánea y de humanos instantáneos, necesarios para seguir al día en una cultura como la nuestra. En este mundo gráfico y fotográfico, ¿no sería natural y necesario proporcionar a la juventud al menos tanta educación en el campo de la percepción como en el tipográfico? De hecho, necesitan más formación en artes gráficas porque el arte del reparto de actores en la publicidad es a la vez complejo y forzosamente insidioso. Algunos escritores han afirmado que la revolución gráfica ha hecho pasar nuestra cultura de los ideales individuales a las imágenes corporativas. Ello equivale a decir, en realidad, que la fotografía y la televisión nos atraen desde el punto de vista alfabetizado e individual hasta el complejo e inclusivo mundo del icono colectivo. Desde luego, es lo que hace la publicidad. En lugar de presentar un argumento o una opinión individual, ofrece una forma de vida para todos o para nadie. Presenta una perspectiva con argumentos referidos únicamente a asuntos triviales e irrelevantes. Por ejemplo, un exuberante anuncio de un coche muestra a un sonajero en la preciosa alfombra de atrás y declara que han eliminado el indeseado traqueteo del coche tan fácilmente como el usuario hubiese podido quitarle el sonajero, 42, a un niño pequeño. Textos de este tipo nada tienen que ver con sonajeros y traqueteos. No es sino un juego de palabras para distraer el sentido crítico mientras la imagen del coche se pone a trabajar en el hipnotizado espectador. Los que se pasan la vida protestando acerca de los falsos y engañosos textos publicitarios son un don del cielo para los publicistas, como los abstemios para los fabricantes de cerveza y los censores morales para los libros y el cine. Los que protestan son los mejores aclamadores y aceleradores. Desde la llegada de las ilustraciones, la función del texto publicitario es tan incidental y latente como el sentido en el poema o la letra en la canción. Las personas muy alfabetizadas no pueden vérselas con el no verbal arte pictórico, y por eso se mueven impacientemente de arriba abajo para expresar una vana desaprobación que los vuelve inútiles y confiere nuevos poderes y autoridad a los anuncios. Los individuos muy alfabetizados no pueden atacar los mensajes profundos e inconscientes de los anuncios porque son incapaces de percibir, o discutir, formas no verbales de ordenamiento y significado. No conocen el arte de discutir con imágenes. Cuando se probaron los anuncios subliminales en las primeras emisiones de televisión, sintieron un gran pánico hasta que se abandonó dicha práctica. El hecho de que la tipografía en sí sea sobre todo subliminal en sus efectos y que las imágenes también lo sean es un secreto a salvo de la comunidad libresca. Con el cine, el completo patrón de la vida norteamericana se proyectó en la pantalla como un anuncio permanente. Cada vez que un actor o una actriz utilizaba, vestía o comía algo, eso ya era un anuncio de ese algo, como nunca se habría soñado. El cuarto de baño, la cocina y el coche norteamericanos, y todo lo demás, recibieron el trato de las noches de Arabia. El resultado fue que todos los anuncios en los periódicos y revistas tenían que parecer una escena de película. Todavía es así.
Pero el enfoque ha tenido que suavizarse desde la llegada de la televisión. En la radio, la publicidad pasó abiertamente al encantamiento de la canción anuncio. Como técnica para alcanzar la categoría de inolvidable, el ruido y el mareo se hicieron universales. La elaboración de imágenes y anuncios se convirtió en el único sector de la economía realmente dinámico y en crecimiento, y todavía lo es. La radio y el cine son medios calientes, cuya aparición animó muchísimo a todo el mundo y nos dio los locos años 20. El efecto fue proporcionar una masiva plataforma y un mandato de promoción de ventas como forma de vida que solo terminó con la muerte de un viajante y el advenimiento de la televisión. Si ambos acontecimientos coincidieron, no fue por casualidad. La televisión introdujo esa experiencia en profundidad y el patrón del hágalo usted mismo, que hicieron añicos las imágenes del vendedor agresivo e individualista y del consumidor dócil, así como difuminó la previamente clara figura de la estrella de cine. No pretendo decir que Arthur Miller intentaba explicar la televisión a los norteamericanos en vísperas de su llegada, aunque también hubiese podido poner a su obra el título, El nacimiento del encargado de relaciones públicas. Quienes hayan visto la película World of Comedy, de Harold Lloyd, recordarán su sorpresa ante lo mucho que habían olvidado de los años 20. También quedaron sorprendidos de lo ingenuos y sencillos que habían sido en realidad. Esa edad de las mujeres fatales, jeques y cavernícolas no fue sino una guardería comparada con nuestro mundo, en el que los niños leen la revista Mad para divertirse. Era un mundo todavía inocentemente ocupado en expandirse y explotar, en separar, desgarrar y provocar. Hoy día, con la televisión, estarnos experimentando el proceso contrario de integración e interrelación, que es todo menos inocente. La sencilla fe del viajante en que su línea, tanto de verborrea como de productos, era irresistible cede el paso ahora a la compleja integración de la postura, proceso y organización corporativos. Los anuncios han resultado ser una forma autodestructiva de espectáculo comunal. Aparecieron justo después del Evangelio victoriano del trabajo, y prometía una tierra prometida de Beulah, 43, de perfección, donde sería posible planchar camisas sin odiar a su marido. Ahora están abandonando el producto de consumo individual a favor del proceso de inclusión total y sin fin que es la imagen de cualquier gran compañía. La Container Corporation of America no muestra bolsas y vasos de papel en sus anuncios, sino, y con mucho arte, la función de contenedor. Algún día, historiadores y arqueólogos descubrirán que los anuncios de nuestros tiempos son los más ricos y fieles reflejos diarios que cualquier sociedad hiciera nunca de toda la gama de sus actividades. En este sentido, los jeroglíficos egipcios se han quedado atrás, y mucho. Con la televisión, los publicistas más despabilados han podido aprovechar lo que les pareció. En una palabra, han buceado. Porque es lo que es. El telespectador, un buceador, y ha dejado de gustar de la chillona luz natural en superficies duras parecidas a la piel, aunque todavía tiene que aguantar una ruidosa banda sonora de radio que le resulta dolorosa. 24. Los juegos, las extensiones del hombre. El alcohol y las apuestas tienen significados muy diferentes en distintas culturas. En el mundo occidental, intensamente individualista y fragmentado, el copeo es un vínculo social y un instrumento de festiva implicación. En cambio, en la sociedad tribal, estrechamente unida, el alcohol destruye todos los patrones sociales, e incluso se emplea para obtener una experiencia mística. Por otra parte, en las sociedades tribales, el juego es una forma aceptada de esfuerzo empresarial y de iniciativa individual. Trasladados a una sociedad individualista, el juego y las apuestas parecen suponer un peligro para todo el orden social. El juego lleva la iniciativa individual hasta parodiar la estructura social individualista. La virtud tribal es el vicio capitalista. Cuando los muchachos volvieron a casa desde los baños de lodo y sangre del Frente Occidental en 1918 y 1919, se encontraron con la ley Volstead de la prohibición. Fue el reconocimiento social y político de que la guerra nos había devuelto a la condición fraternal y tribal hasta tal punto que el alcohol suponía una amenaza para la sociedad individualista o cuando estemos preparados, nosotros también, para legalizar el juego, anunciaremos al mundo, como los ingleses, el fin de la sociedad individualista y la marcha de regreso a los modos tribales. Consideramos el humor como una señal de cordura y por una buena razón, en la diversión y el juego recuperamos la persona integral que, en el puesto de trabajo o la vida profesional, solo puede emplear una pequeña parte de su ser. En Captive in Corea, Philip Din cuenta una anécdota relevante sobre los juegos en medio de sucesivos lavados de cerebro. Llegó un momento en que tuve que dejar de leer esos libros y de practicar el ruso, porque, con el estudio del idioma, las constantes y absurdas afirmaciones empezaban a dejar una huella, a encontrar un eco, sentí que mis procesos mentales se embrollaban, que mi sentido crítico se embotaba. Entonces, cometieron un error.
Nos dieron La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson en inglés. De nuevo podía volver a leer a Marx, y hacerme preguntas, honestamente y sin temor. Robert Louis Stevenson nos había alegrado el corazón, e iniciamos clases de baile. Los juegos son arte popular, reacciones sociales a la principal motivación, o acción, de una cultura dada. Los juegos y las instituciones son extensiones del hombre social y de la sociedad como ente político, como las tecnologías son extensiones del organismo biológico. Los juegos y la tecnología son antiirritantes o adaptaciones al estrés de las acciones especializadas que se dan en cualquier grupo social. Como extensiones de la respuesta popular al estrés cotidiano, los juegos constituyen fieles modelos de una cultura dada. Incorporan tanto la acción como la reacción de poblaciones enteras en una única imagen dinámica. Decía una nota de prensa de Reuters del 13 de diciembre de 1962 enviada desde Tokio. Los negocios son un campo de batalla. La última moda entre los hombres de negocios japoneses es el estudio de la estrategia y táctica militar clásica para aplicarla a los negocios. Se ha sabido que una de las principales agencias de publicidad del país impuso a todos sus empleados la lectura obligatoria de esas obras. Muchos siglos de apretada organización tribal colocan ahora a los japoneses en muy buena posición para el comercio y los negocios de la edad eléctrica. Hace unas décadas emprendieron la suficiente fragmentación alfabética e industrial para liberar agresivas energías individuales. El trabajo en equipo y la lealtad tribal exigidos por la intercomunicación eléctrica vuelve a colocar a los japoneses en relación positiva con sus tradiciones antiguas. Nuestros modos tribales son demasiado lejanos como para hacernos de cualquier utilidad social. Hemos vuelto a tribalizarnos con la misma inseguridad dolorosa con la que una sociedad no alfabetizada empieza a leer y escribir y a organizar visualmente su vida en un espacio de 3 dimensiones. El año pasado, la búsqueda de Michael Rockefeller hizo que la vida de una tribu de Nueva Guinea trajera la atención de la revista Life. Los periodistas describen sus juegos bélicos. Los enemigos tradicionales de los Wilijiman Guayaloa son los Bitaya, pueblo muy parecido a ellos en la lengua, la vestimenta y las costumbres. Una vez por semana o cada 2 semanas, los Wilijiman Guayaloa y sus enemigos organizan una batalla formal en alguno de los tradicionales campos de batalla. En comparación con los catastróficos conflictos de las naciones civilizadas, estas reyertas parecen más bien un deporte peligroso que una guerra de verdad. Las batallas no duran más de un día y siempre se interrumpen antes de la noche, por el peligro que representan los espíritus, o si empieza a llover, nadie quiere que se le moje el pelo o los adornos. Los hombres son muy certeros con sus armas, juegan a estos juegos bélicos desde la infancia, pero, como tienen la misma destreza para esquivar, raramente alcanzan a nadie. El aspecto realmente letal de esta primitiva guerra no es la batalla formal, sino las furtivas, correrías o emboscadas en las que son masacrados sin piedad no solo los varones, sino también las mujeres y los niños. Este perpetuo derramamiento de sangre no se debe a ninguno de los motivos usuales de la guerra. No ganan ni pierden territorio, no se llevan bienes ni cautivos. Luchan porque disfrutan de ello con entusiasmo, porque para ellos es una función vital del hombre completo, y porque sienten que han de satisfacer a los espíritus de los compañeros caídos. Para resumir, este pueblo percibe en los juegos una especie de modelo del universo, en cuya mortal danza pueden participar con los juegos de guerra rituales. Los juegos son modelos dramáticos de nuestra vida psicológica durante el alivio de ciertas tensiones. Son formas de arte popular y colectivo con unas convenciones muy estrictas. Las sociedades de la antigüedad y las no alfabetizadas consideraban naturalmente los juegos como vivos modelos dramáticos del universo o el drama cósmico externo. Los Juegos Olímpicos eran representaciones directas del Agón, o lucha del dios Sol. Los atletas corrían alrededor de una pista decorada con los signos del zodiaco, imitando la carrera diaria del carro solar. Como tanto los juegos como las obras de teatro eran recreaciones dramáticas de una lucha cósmica, el papel del espectador era claramente religioso. La participación en estos rituales mantenía al cosmos en el buen camino, y suponía al mismo tiempo una inyección de energía para la tribu. La tribu, o la ciudad, era una tosca réplica del cosmos, como también lo eran los juegos, las danzas y los iconos. La manera en que el arte se convirtió en una especie de sustituto civilizado de los juegos y rituales es precisamente la historia de la destribalización que se produjo con la alfabetización. El arte, como los juegos, se convirtió en un eco mimético y alivio de la antigua magia de implicación total. A medida que el público de los juegos y dramas mágicos se iba volviendo individualista, el papel del arte y del ritual pasó de la psicología cósmica a la humana, como ocurrió en el teatro griego. Incluso el ritual se volvió más verbal y menos mimético o afín a la danza. Finalmente, las narraciones verbales de Homero y de Ovidio se convirtieron en romántico sustituto literario de la liturgia corporativa y de la participación colectiva. En el siglo pasado,
gran parte de los esfuerzos de investigación en diversos campos se concentraron en la minuciosa reconstrucción de las condiciones del arte y de los rituales primitivos, porque se pensaba que este camino podía proporcionar la clave de la comprensión de la mente del hombre primitivo. No obstante, esta clave también puede obtenerse de la nueva tecnología eléctrica que, tan rápida y profundamente, está recreando en nosotros las condiciones y actitudes del hombre tribal y primitivo. Viendo los juegos actuales, los deportes populares como el béisbol, el fútbol americano y el hockey sobre hielo, como modelos externos de nuestra vida psicológica interior, se comprende por qué resultan tan atractivos. Como modelos, son representaciones más colectivas que individuales de la vida interior. Como los idiomas vernáculos, los juegos son medios de comunicación interpersonal, y bien podrían carecer de existencia o significado salvo como extensiones de la inmediata vida interior. Al coger una raqueta de tenis o una mano de naipes, consentimos en formar parte de un mecanismo dinámico en una situación artificialmente elaborada. ¿No sería esta la razón por la que disfrutamos más con juegos que imitan situaciones del trabajo o de la vida social? No nos proporcionan nuestros juegos preferidos una liberación de la tiranía monopolística de la máquina social. En una palabra, la visión aristotélica del drama como representación y alivio de las presiones que sufrimos, no podría aplicarse perfectamente a toda clase de juegos, danzas y diversiones. Para gustar, los juegos o las diversiones deben transmitir un eco de la vida cotidiana. Por otra parte, un hombre o una sociedad sin juegos no son sino muertos vivientes sumidos en el trance de la automatización. El arte y los juegos nos permiten distanciarnos, observándolas y cuestionándolas, de las presiones materiales de la rutina y de las convenciones. Los juegos como forma de arte popular son una manera inmediata de participar plenamente en la vida de una sociedad que ningún trabajo o función puede proporcionar. De ahí la contradicción del deporte profesional. Cuando los juegos, puerta abierta a una vida libre, desembocan en un mero trabajo especializado, todo el mundo nota una incongruencia. Los juegos de un pueblo revelan muchas cosas de él. Los juegos son una especie de paraíso artificial como Disneylandia o alguna visión utópica con la cual interpretamos y completamos el significado de nuestra vida cotidiana. En los juegos se conciben formas de participación no especializada en el drama mayor de nuestra época. Pero, para el hombre civilizado, la idea de participación está estrictamente limitada. No es para la participación profunda que borra las fronteras de la conciencia individual, como el culto indio del Darcián, la experiencia mística de la presencia física de grandes muchedumbres. Un juego es una máquina que se pone en marcha solo cuando los jugadores aceptan convertirse en marionetas por un tiempo. Para el occidental individualista, gran parte de su adaptación a la sociedad tiene características de rendición individual a las demandas colectivas. Nuestros juegos nos ayudan, por un lado, enseñándonos esa adaptación y, por otro, proporcionándonos una liberación de ella. La incertidumbre de los resultados de nuestras competiciones sirve de excusa racional para el rigor mecánico de las reglas y procedimientos del juego. Cuando las normas sociales cambian de repente, los modales y rituales previamente aceptados pueden asumir repentinamente el aspecto rígido y las pautas arbitrarias de un juego. El Gamesmanship de Stephen Potter habla de una revolución social en Inglaterra. Los ingleses están avanzando hacia la igualdad social y la intensa competición personal que la acompaña. Los antiguos rituales de conducta según la clase social empiezan ahora a resultar tan cómicos e irracionales como los artefactos de un juego, el how to win friends and influence people, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie parecía, al principio, un solemne manual de sabiduría social, aunque a la gente sofisticada les resultaba sumamente cómico. Lo que Carnegie presentaba como descubrimientos serios ya les parecía un ingenuo ritual mecánico a los que empezaban a moverse en un ambiente de conciencia freudiana cargado de la psicopatología de la vida de cada día. Los patrones freudianos de percepción ya se han convertido en un desgastado código que empieza a proporcionar la diversión catártica de un juego en lugar de ser una guía para vivir. Las prácticas sociales de una generación tienden a ser codificadas como juego por la siguiente. Finalmente, el juego se transmite como chiste, como un esqueleto despojado de su carne. Ello es especialmente cierto en periodos en que las actitudes se modifican repentinamente a consecuencia de una tecnología radicalmente nueva. Es la inclusiva malla de la imagen televisiva la que anuncia, por un tiempo al menos, el fin del béisbol. El béisbol es un juego del tipo una cosa a la vez de posiciones fijas y de tareas especializadas visiblemente delegadas, propias de la ahora efímera edad mecánica, con su fragmentación del trabajo, su personal y su organización empresarial en línea. Vivo retrato del nuevo estilo eléctrico de vida, corporativo y participativo, la televisión fomenta hábitos de conciencia unificada y de interdependencia social que nos alejan del peculiar estilo del béisbol y de su énfasis especialista y espacial. Cuando la cultura cambia, también cambian los juegos. En la nueva década de la televisión,
el béisbol, que se había convertido en la elegante imagen abstracta de una sociedad industrial viviendo al segundo, ha perdido su relevancia psíquica y social en nuestro nuevo estilo de vida. El partido de béisbol ha sido desplazado del centro social y llevado a la periferia de la vida norteamericana. En cambio, el fútbol americano no es posicional y cualquier jugador, e incluso todos ellos, pueden cambiar de posición durante un partido. En el presente, ¿está sustituyendo al béisbol en la aceptación general? Responde muy bien a las nuevas necesidades de juego descentralizado y en equipo de la edad eléctrica. A primera vista, podría suponerse que la ceñida unidad tribal del fútbol lo convertiría en un juego que los rusos gustarían de cultivar. Su devoción hacia el hockey sobre hielo y el fútbol, dos tipos de deportes muy individualistas, parece poco indicada para las necesidades psíquicas de una sociedad colectivista. Pero Rusia sigue siendo, en lo esencial, un mundo oral y tribal en plena destribalización que acaba de descubrir el individualismo como algo novedoso. Para ellos, el fútbol y el hockey presentan una exótica y utópica cualidad de promesa que no transmiten a Occidente. Es la cualidad que tendemos a llamar valores no, y nosotros podríamos derivar algún valor parecido de la posesión de yates de 12 metros o de caballos de carreras o de polo. Así, pues, los juegos pueden proporcionar una gran variedad de satisfacciones. Aquí estamos considerando su papel como medios de comunicación en la sociedad en conjunto. El póker es un juego que a menudo se ha citado como la expresión de todas las actitudes complejas y valores callados de una sociedad competitiva. Requiere astucia, agresividad, engaño y apreciaciones nada halagüeñas del carácter. Se dice que las mujeres no pueden jugar bien porque estimula su curiosidad, y en el póker la curiosidad es fatal. El póker es intensamente individualista y no deja lugar a la amabilidad ni la consideración, sino solo al máximo bien del número máximo, el 1. Con esta perspectiva, resulta fácil ver por qué la guerra se ha llamado el deporte de los reyes. Los reinos son para el rey lo que el patrimonio y los ingresos para el particular. Los reyes pueden jugar al póker con sus reinos como los generales de sus ejércitos, con los soldados. Pueden mentir y engañar a su oponente respecto a sus recursos e intenciones. Lo que impide que la guerra sea un juego de verdad es probablemente lo mismo que impide que la bolsa y los negocios lo sean también. Sus reglas no son plenamente comprendidas ni aceptadas por todos los jugadores. Además, el público está demasiado implicado en la guerra y los negocios, del mismo modo que en una sociedad indígena no hay arte porque todo el mundo está ocupado en hacer arte. El arte y los juegos precisan reglas, convenciones y espectadores. Para que persista la calidad de juego, estos deben destacar de la situación general como modelos de ella. Porque, el juego, tanto en la vida como en una rueda, implica interacción. Debe haber un vaivén, o diálogo, como entre dos o más personas o grupos. No obstante, esta cualidad puede disminuir o desaparecer en cualquier tipo de situación. Los grandes equipos a menudo juegan partidos de entrenamiento sin público alguno. Ello no es deporte en nuestro sentido, porque gran parte de la cualidad de interacción, el medio mismo de la interacción por así decir, son las sensaciones del público. Rocket Richard, el jugador canadiense de hockey, solía mencionar la mala acústica de algunas pistas de hielo. Sentía que la punta de su palo se deslizaba con el rugido de la multitud. El deporte, como forma de arte popular, no es solamente expresión de la propia personalidad, sino, profunda y necesariamente, una forma de interacción con toda una cultura. El arte no es solo juego, sino una extensión de la conciencia humana según patrones ideados y convencionales. El deporte como arte popular es una profunda reacción a la típica acción de la sociedad. Por otro lado, el arte culto no es una reacción, sino una nueva y profunda apreciación de un complejo estado cultural. El balcón de Jan Jenat gusta a algunas personas como apreciación aplastantemente lógica de la locura de la humanidad en su orgía de autodestrucción. Jenat presenta un burdel envuelto en el holocausto de la guerra y de la revolución como imagen inclusiva de la vida humana. Sería fácil postular que Jenat es un histérico y que el fútbol ofrece una crítica de la vida mucho más seria que la suya. Debe admitirse que los juegos, vistos como modelos de complejas situaciones sociales, pueden carecer de ardor moral. Puede que solamente por este motivo haya una necesidad desesperada de juegos en una cultura industrial altamente especializada, puesto que, para muchas mentes, son la única forma de arte accesible. En un mundo especializado en tareas delegadas y trabajos fragmentados, la verdadera interacción suele quedar en nada. Algunas sociedades atrasadas o tribales, convertidas de repente en formas industriales y especializadas de mecanización, no pueden concebir fácilmente el antídoto de los deportes y juegos como fuerza compensadora. Se atascan en una siniestra seriedad. Sin arte, o sin las formas de arte popular que son los juegos, los hombres tienden al automatismo. Reanimará la experiencia política de muchos lectores un comentario sobre los tipos de juegos que se practican en el Parlamento británico y en la Cámara de los Diputados francesa.
Los británicos tuvieron la suerte de establecer un patrón de 2 equipos en los escaños del Parlamento, mientras que los franceses, en pos del centralismo, sentaron a sus diputados en un semicírculo, y obtuvieron una multitud de equipos jugando a toda clase de juegos. En busca de la unidad, los franceses consiguieron la anarquía. Los británicos, al apostar por la diversidad, obtuvieron, en todo caso, demasiada unidad. El diputado británico, que juega por su campo, no siente la tentación de hacer un esfuerzo mental particular, como tampoco tiene que seguir el debate hasta que le lancen la pelota. Como dijo un crítico, si los escaños no estuviesen frente a frente, los británicos no podrían distinguir la verdad de la mentira, ni la sabiduría de la locura, a menos que lo escucharan todo. Y, puesto que la mayor parte del debate carece de sentido, sería una tontería escucharlo todo. La forma del juego es de suma importancia. La teoría del juego, como teoría de la información, ha pasado por alto este aspecto de los movimientos de información y del juego. Ambas teorías han abordado el contenido informativo de diversos sistemas y han observado los factores, ruido y engaño, que desvían los datos, lo cual equivale a acercarse a un cuadro o una pieza de música desde el punto de vista de su contenido. En otras palabras, se pasa por alto el núcleo estructural central de la experiencia. Es el patrón de un juego lo que le confiere relevancia en cuanto a nuestra vida interior, y no quien juega ni el resultado del juego, y lo mismo ocurre con los movimientos de información. La diferencia entre, por ejemplo, la fotografía y el telégrafo la marca la selección de sentidos humanos empleados. En las artes, resulta sumamente importante la mezcla particular de los sentidos en el medio empleado. El contenido obvio del programa es una distracción tranquilizadora necesaria para permitir que la forma estructural atraviese las barreras de la atención consciente. Todo juego, como todo medio de información, es una extensión del individuo o del grupo. Sus efectos en el grupo o el individuo son una reconfiguración de las partes de dicho grupo o individuo que no se han extendido de ese modo. Una obra de arte no tiene existencia ni función aparte de sus efectos sobre los observadores humanos. Y el arte, como los juegos o las artes populares, y como los medios de comunicación, tiene el poder de imponer sus propias premisas disponiendo a la comunidad humana en nuevas relaciones y posturas. Como los juegos, el arte es un traductor de experiencias. De repente, recibimos, en una nueva clase de material, lo que ya hemos sentido o visto en una situación dada. Asimismo, los juegos desplazan la experiencia conocida hasta nuevas formas, dando al lado oscuro de las cosas una repentina luminosidad. Las compañías telefónicas hacen grabaciones de las idioteces y expresiones repugnantes que algunos patanes hacen llover sobre las indefensas operadoras. Reproducidas, dichas grabaciones se convierten en juego y diversión saludables y ayudan a las operadoras a conservar el equilibrio. El mundo de la ciencia ha tomado conciencia del elemento juego en sus inacabables experimentos con modelos de situaciones de otro modo imposibles de observar. Hace ya mucho tiempo que los centros de formación empresarial se valen de juegos para desarrollar nuevas percepciones en los negocios. John Kenneth Galbraith afirma que las empresas deberían estudiar arte porque el artista elabora modelos de problemas y situaciones que todavía no han aparecido en la matriz mayor de la sociedad. El hombre de negocio sensible al arte conseguiría así unos 10 años de ventaja en sus previsiones. En la eléctrica, la desaparición de la separación entre arte y negocios, o entre la universidad y la comunidad, forma parte de la implosión general que cierra las filas de los especialistas en todos los niveles. Para Flaubert, el novelista francés del siglo XIX, la guerra franco-prusiana no habría tenido lugar si la gente hubiese prestado atención a su educación sentimental. Desde entonces, se ha generalizado un sentimiento muy parecido entre los artistas. Saben que se dedican a elaborar modelos vivos de situaciones que aún no se han presentado en la sociedad en sí. Durante el juego artístico, descubren lo que está pasando realmente y por ello parecen adelantados a su tiempo. Los no artistas siempre han mirado el presente con los anteojos de la época anterior. Los generales están siempre magníficamente preparados para librar la guerra precedente. Los juegos, pues, son situaciones inventadas y controladas, extensiones de la conciencia colectiva, que suponen un descanso de los patrones acostumbrados. Son una especie de diálogo interior de toda la sociedad. Y el diálogo interior es una reconocida forma de juego indispensable para desarrollar seguridad en sí mismo. Recientemente, norteamericanos y británicos han disfrutado de una gran seguridad en sí mismos derivada del juguetón espíritu de los juegos y diversiones. Cuando notan que dicho espíritu está ausente en su rival, se sienten molestos. Tornarse muy seriamente las meras cosas mundanas revela una falta de conciencia que da lástima. Desde los primeros días de la era cristiana, creció un hábito, en ciertos sectores, de payasada espiritual, de hacer el tonto en Cristo, como dice San Pablo. Asociaba también este sentido de confianza espiritual y de juego cristiano a los juegos y deportes de su época.
El jugar entraña una conciencia de la tremenda desproporción entre la situación aparente y lo que de verdad está en juego. Un sentido similar ronda alrededor de la situación lúdica como tal. Puesto que el juego, como cualquier otra forma de arte, no es sino un modelo tangible de otra situación menos accesible, en los deportes y el juego siempre hay un placentero sentido de extrañeza y comicidad que hacen risible a la persona o sociedad más serias. Cuando el inglés de la época victoriana empezó a inclinarse hacia el polo de la seriedad, aparecieron enseguida Oscar Wilde, Bernard Shaw y G. K. Chesterton como fuerzas compensadoras. Los especialistas a menudo han señalado que Platón consideraba las obras de teatro dedicadas a la divinidad como el más elevado impulso religioso del hombre. En su famoso tratado sobre la risa, Bergson, para explicarla hilaridad, propone la idea de un mecanismo que asume los valores vitales. Ver a alguien resbalar sobre una piel de plátano equivale a ver un sistema racionalmente estructurado convertirse en centrifugadora. Como el industrialismo había creado una situación parecida en la sociedad, cundió fácilmente la idea de Bergson. Según parece, no se dio cuenta de que había producido mecánicamente una metáfora mecánica en una edad mecánica para explicar lo menos mecánico, la risa, o estornudo de la mente, como la describió Wyndham Lewis. Hace unos años, el espíritu lúdico sufrió una derrota por culpa del asunto de los concursos de televisión apañados. Por un lado, el primer premio parecía ridiculizar el dinero. Para mucha gente, el dinero como almacén de poder y conocimientos y agente de los intercambios, todavía tiene la capacidad de inducir un trance de gran seriedad. De algún modo, el cine también es una especie de concurso apañado. Toda obra de teatro, poema o novela está apañada para producir un efecto. Y lo mismo el concurso de televisión. Pero, con el efecto de la televisión, hay una profunda participación del público. El cine y el teatro no permiten tanta participación como la malla mosaica de la imagen de televisión. Tan grande era la participación del público en el concurso que los directores fueron procesados por estafa. Además, los intereses publicitarios de la radio y de la prensa, amargados por el éxito del nuevo medio televisivo, se deleitaron desgarrando la carne de sus rivales. Por supuesto, los autores del apaño eran tontamente inconscientes de la naturaleza de su medio, al que dieron un tratamiento cinematográfico de intenso realismo en lugar del enfoque mítico más suave, propio de la televisión. Charles Van Doren fue golpeado como espectador inocente, y la investigación en sí no arrojó luz sobre la naturaleza, o los efectos, del medio de la televisión. Desgraciadamente, solo supuso una victoria para los serios moralizadores. En las cuestiones tecnológicas, demasiado a menudo un punto de vista moral sustituye a la comprensión. Los juegos son extensiones de nuestro ser, no individual sino social, y debería haber quedado bien claro ahora que son medios de comunicación. Si finalmente preguntamos, ¿son medios de comunicación de masas? La respuesta tiene que ser, sí. Los juegos son situaciones inventadas que permiten la participación de mucha gente en algún patrón significativo de su propia vida corporativa. 25. El telégrafo, la hormona social. La telegrafía sin hilo recibió en 1910 una publicidad espectacular al permitir la detención en alta mar del Dr. Holly H. Cripan, un médico estadounidense establecido en Inglaterra. Tras asesinar a su esposa, la había enterrado en el sótano de su casa y huido del país con su secretaria a bordo del barco de línea Montrose. Ella iba vestida como un chico y viajaban como el señor Robinson e hijo. George Kendall, el capitán del barco, que se había enterado del caso Cripan por la prensa inglesa, empezó a sospechar de los Robinson. El Montrose era uno de los pocos barcos que entonces estaban equipados con la radio de Marconi. El capitán Kendall, haciendo prometer el secreto a su radiotelegrafista, envió un mensaje a Scotland Yard, que mandó al inspector Dux a bordo de un barco más rápido que persiguió al Montrose por el Atlántico. El inspector Dux, haciéndose pasar por práctico, subió a bordo antes de que el Montrose entrara en el puerto y detuvo a Cripan. 18 meses después de la detención de Cripan, el Parlamento británico aprobó una ley que hacía obligatoria la radio en todos los barcos de pasajeros. El caso Cripan ilustra lo que sucede con los más elaborados planes de los hombres, y de sus ligues, cuando interviene la velocidad instantánea del movimiento de información. Se produce un colapso de la autoridad delegada y una disolución de las estructuras de gestión, piramidal u otra, con que nos han familiarizado los organigramas. La separación de funciones, y la división de fases, espacios y tareas son características de una sociedad visual y alfabetizada y del mundo occidental. Dichas divisiones tienden a disolverse por la acción de las interrelaciones instantáneas y orgánicas de la electricidad. En un discurso durante el proceso de Nuremberg, Albert Speer, antiguo ministro de Armamentos alemán, hizo algunas amargas observaciones sobre los efectos de los medios eléctricos en la vida alemana. El teléfono, el teletexto y la radio permitieron dar órdenes
directas desde los más altos niveles a los más bajos, donde eran ejecutadas sin ningún sentido crítico, debido a la autoridad detrás de ellas. Los medios eléctricos tienden a crear una especie de interdependencia orgánica entre todas las instituciones de la sociedad, y hacen hincapié en la visión de Chardin de que el descubrimiento del electromagnetismo debe considerarse como un prodigioso acontecimiento biológico. Así como las instituciones políticas y comerciales asumen un carácter biológico en virtud de las comunicaciones eléctricas, ahora, biólogos como Hans Selye suelen considerar los organismos físicos como una red de comunicación. Las hormonas son sustancias químicas específicas que actúan de mensajero. Son elaboradas por las glándulas endocrinas y secretadas en la sangre para regular y coordinar las funciones de órganos alejados. Esta peculiaridad de la forma eléctrica, la de dar fin a la edad mecánica de pasos individuales y funciones especializadas, tiene una explicación directa. Mientras que todas las tecnologías anteriores, excepto el habla en sí, habían extendido alguna parte de nuestro cuerpo, puede decirse que la electricidad ha exteriorizado el sistema nervioso en sí, cerebro incluido. Nuestro sistema nervioso es un campo unificado totalmente carente de segmentos. Como escribe J. Z. Young en Doubt and Certain Science, A Biology's Reflections on the Brain, Galaxy, Oxford University Press, Nueva York, 1960. Tal vez gran parte del secreto del poder del cerebro radique en la tremenda oportunidad de interacciones entre los efectos del estímulo de todos los campos receptores. Es esta provisión de lugares de interacción o mezclas la que nos permite reaccionar como un todo en un grado mucho mayor que la mayoría de los otros animales. El fracaso en comprender el carácter orgánico de la tecnología eléctrica se evidencia en nuestra preocupación constante por los peligros que supone mecanizar el mundo. En vez de ello, corremos el riesgo de echar a perder todas nuestras inversiones en las tecnologías preeléctricas de tipo mecánico y alfabético por culpa del empleo indiscriminado de la energía eléctrica. Lo que constituye un mecanismo es la separación y extensión de distintas partes del cuerpo como la mano, el brazo o los pies, en el lápiz, el martillo y la rueda. Además, la mecanización de una tarea se hace por segmentación de cada paso de una acción en una serie de partes uniformes, repetibles y móviles. El opuesto exacto caracteriza la transformación cibernética, o automatización, que se ha descrito como una manera tanto de pensar como de actuar. En lugar de centrarse en las distintas máquinas, la cibernética considera el problema de la producción como un sistema integrado de manejo de información. Es la misma provisión de lugares de interacción en los medios eléctricos la que nos fuerza a reaccionar al mundo como un todo. No obstante, es sobre todo la velocidad de la implicación eléctrica la que crea el conjunto integral de la conciencia individual y pública. Hoy en día vivimos en la edad de la información y de la comunicación. Porque los medios eléctricos crean, instantánea y constantemente, un campo total de acontecimientos en interacción, en los que participan todos los hombres. El mundo de la interacción pública tiene el mismo ámbito inclusivo de interacción integral que hasta la fecha solo caracterizaba nuestro sistema nervioso individual. Se debe a que la electricidad es de carácter orgánico y confirma el vínculo social orgánico con su empleo tecnológico en el telégrafo y el teléfono, la radio y otras formas. La simultaneidad de la comunicación eléctrica, también característica del sistema nervioso, hace que todos nosotros estemos presentes y accesibles para todas las demás personas del mundo. En la edad eléctrica, nuestra inmediata y ubicua copresencia es, en significativo grado, una experiencia más pasiva que activa. Activamente, tenemos más probabilidades de experimentar dicha conciencia leyendo un periódico o viendo un programa de televisión. Una forma de captar el paso de la edad mecánica a la eléctrica consiste en observar la diferencia de presentación entre la prensa literaria y la telegráfica, entre, por ejemplo, el Times de Londres y el Daily Express, o entre el New York Times y el Daily News de Nueva York. Es la diferencia entre columnas que representan puntos de vista y un mosaico de pedazos sin relación alguna en un campo unificado por una fecha. Independientemente de todo lo que pueda contener un mosaico de elementos simultáneos, nunca puede presentar un punto de vista. El mundo impresionista, asociado con la pintura de finales del siglo XIX, encontró su forma más extremada en el puntillismo de Seurat y en las refracciones de la luz en el mundo de Monet y de Renoir. El punteado de Seurat es muy similar a la actual técnica de enviar imágenes por telégrafo y muy parecido a la forma en mosaico de la imagen televisiva, generada por el barrido. Todos estos anticipan futuras formas eléctricas porque, como el ordenador digital con sus múltiples puntos y guiones de sino, acarician los contornos de todo tipo de seres con los múltiples contactos entre dichos puntos. La electricidad, como el mismo cerebro, ofrece una forma de estar en contacto inmediato con todas las facetas del ser. La electricidad solo es visual y auditiva de forma incidental, antes que nada, es táctil. A medida que la edad eléctrica se iba estableciendo, a finales del siglo XIX, el mundo del arte empezó a volver a las cualidades icónicas del tacto y de la interacción sensorial, o sinestesia, como se la denominó,
en la poesía y la pintura. El escultor alemán Adolf von Hildebrand inspiró la observación de Berenson: el pintor solo puede llevar a cabo su tarea dando valores táctiles a las impresiones retinianas. Un programa así implica conferir a cada forma plástica una especie de sistema nervioso propio. La forma eléctrica de impresión penetrante es profundamente táctil y orgánica, y confiere a todo objeto una especie de sensibilidad unificada, como ya hicieron las pinturas rupestres. La tarea inconsciente del pintor de la nueva edad eléctrica ha consistido en elevar este hecho al nivel consciente. Desde entonces, el mero especialista en cualquier campo ha estado abocado a la esterilidad y la futilidad que reproducían una forma arcaica de la ya efímera edad mecánica. La conciencia contemporánea tenía que volver a ser integral e inclusiva, después de siglos de sensibilidades disociadas. La escuela Bauhaus se convirtió en uno de los grandes centros del esfuerzo hacia la conciencia humana inclusiva. La misma tarea fue emprendida por una raza de gigantes que surgieron en música, poesía, arquitectura y pintura. Dieron a las artes de este siglo un ascendiente sobre las de otras edades comparable al que desde hace tiempo consideramos verdadero acerca de la ciencia moderna. En sus primeras fases de crecimiento, el telégrafo estuvo subordinado al periódico y al ferrocarril, esas extensiones inmediatas de la producción y comercialización industriales. De hecho, una vez que el ferrocarril hubo abarcado el continente, pasó a depender cada vez más del telégrafo para su coordinación, por lo cual, en la mente norteamericana, se sobrepusieron fácilmente las figuras del jefe de estación y del telegrafista. En 1844 Samuel Morse abrió una línea telegráfica entre Washington y Baltimore, con $30,000 obtenidos del Congreso. La empresa privada, como de costumbre, esperó a que la burocracia esclareciera la imagen y los objetivos de la nueva operación. Cuando quedó demostrada su rentabilidad, impresionó la furia de la promoción y de la iniciativa privadas, que desencadenó violentos incidentes. Ninguna tecnología nueva, ni siquiera el ferrocarril, experimentó tan rápido crecimiento como el telégrafo. Para 1858 ya se había tendido el primer cable que cruzaba el Atlántico, y, en 1861, los hilos telegráficos se extendían por toda América del Norte. No es sorprendente que todos los nuevos métodos de transporte de bienes o de información aparecieran en medio de una intensa batalla contra los dispositivos ya existentes. Toda innovación, además de ser comercialmente perturbadora, también resulta corrosiva, social y psicológicamente. Es instructivo seguir las fases embrionarias de cualquier crecimiento porque durante dicho periodo suele ser incomprendido, tanto si se trata de la imprenta, del automóvil o de la televisión. Solo porque al principio la gente no es consciente de su naturaleza, la forma nueva asesta golpes reveladores a espectadores con ojos de autómatas. A raíz de la primera línea de telégrafo entre Washington y Baltimore, se promovieron partidas de ajedrez entre expertos de ambas ciudades. Otras líneas se utilizaron para loterías y otros juegos en general, así como los principios de la radio se desenvolvieron independientemente de cualquier interés comercial. De hecho, durante años, la desarrollaron aficionados hasta que los grandes intereses se hicieron con ella. Hace unos meses, John Crosby escribió al New York Herald Tribune desde París de una manera que ilustra muy bien por qué la obsesión que tienen los miembros de una cultura de la imprenta por el contenido les impide observar ciertos hechos acerca de la forma de un medio nuevo. Telstar, como ya saben, es aquella complicada pelota que da vueltas por el espacio transmitiendo programas de televisión, mensajes telefónicos y lo que sea, excepto sentido común. Su lanzamiento se hizo a bombo y platillo. Los continentes iban a compartir sus placeres intelectuales. Los norteamericanos disfrutarían de Brigitte Bardot. Y los europeos recibirían la vertiginosa estimulación intelectual de Ben Casey. El principal inconveniente de este milagro de las comunicaciones es el mismo que ha plagado todos los milagros de las comunicaciones desde que se empezó a esculpir jeroglíficos en tablillas de piedra. ¿Qué decir? Telstar empezó a funcionar en agosto, cuando casi no ocurre nada importante en Europa. Todos los canales recibieron la consigna de decir algo, lo que fuera, en aquel instrumento milagroso. Aquí comentan, era un juguete nuevo, tenían que jugar con él. La CBS peinó toda Europa en busca de noticias calientes y lo único que encontró fue un concurso de salchichas, fue debidamente retransmitido por la pelota milagrosa, aunque aquella noticia en particular bien hubiera podido viajar en camello sin perder nada de su esencia. Cualquier innovación amenaza el equilibrio de las organizaciones existentes. En las grandes industrias, se deja que las nuevas ideas asomen la cabeza para poder aplastarlas en el acto. El departamento de ideas de cualquier gran empresa es una especie de laboratorio donde se aíslan los virus peligrosos. Cuando se descubre uno nuevo, se le asigna a un grupo para un tratamiento de neutralización e inmunización. Resulta cómico cuando alguien somete a una gran corporación una idea destinada a producir grandes aumentos de producción y ventas. Tales aumentos serían un desastre para los actuales directores. Tendrían que dejar paso a una nueva dirección.
Así pues, ninguna idea nueva se origina nunca en una gran operación. Debe asaltar la organización desde fuera, mediante una organización reducida aunque competitiva. Del mismo modo, la exteriorización, o extensión, del cuerpo y de los sentidos en cualquier invento nuevo, los fuerza a ocupar posiciones nuevas para conservar el equilibrio. Cualquier invento nuevo efectúa una nueva cerrazón en todos los órganos y sentidos, tanto particulares como públicos. Adoptan nuevas posturas la vista, el oído, y todas las otras facultades. El telégrafo revolucionó por completo los métodos de obtención y de presentación de las noticias. Naturalmente, fueron espectaculares sus efectos en el lenguaje y el estilo y temática literarios. Así, en 1844, año en que se jugaba al ajedrez y a la lotería con el primer telégrafo estadounidense, Søren Kierkegaard publicó el concepto de la angustia. Había empezado la edad de la ansiedad. Con el telégrafo, el hombre había iniciado aquella extensión o exteriorización del sistema nervioso central que ahora se acerca a la extensión de la conciencia mediante la retransmisión por satélite. Colocar los nervios fuera del sistema nervioso y los órganos físicos dentro de este es una situación, no un concepto, de angustia. Ahora que hemos echado una ojeada al principal impacto traumático del telégrafo sobre la vida consciente, observando que desemboca en la edad de la ansiedad y de la angustia constantes, podemos volvernos hacia ejemplos específicos de estos temores y malestar crecientes. Cada vez que surge un nuevo medio, o extensión humana, crea para sí un mito, normalmente asociado a una figura principal, Aretino, azote de príncipes y títere de la imprenta, Napoleón y el trauma del cambio industrial, Chaplin, la conciencia pública del cine, Hitler, el tótem tribal de la radio, y Florence Nightingale, primera cantante por hilo telegráfico de las penas humanas. Florence Nightingale, 1820 a 1910, pudiente y refinada miembro de la oligarquía inglesa nacida del poderío industrial, empezó de jovencita a captar señales de aflicción humana. Al principio, eran casi imposibles de descifrar. Trastornaron su modo de vida y no podían ajustarse a las imágenes de familiares, amigos o pretendientes. Fue por pura genialidad que pudo traducir esta nueva y vaga angustia vital en la idea de implicación humana y de reforma hospitalaria. Empezó a pensar, y a vivir, y descubrió la nueva fórmula para la edad electrónica, Medicare, 44. El cuidado del cuerpo se convirtió en bálsamo para los nervios en una edad en que, por primera vez en la historia del hombre, este había extendido su sistema nervioso fuera de sí. Es fácil contar la historia de Florence Nightingale con los términos de los nuevos medios. Llegó a un lugar lejano, en el que el control desde Londres seguía el patrón jerárquico corriente en la edad preeléctrica. La división y la delegación de las funciones y la separación de poderes, normales en la organización militar e industrial, entonces y durante mucho tiempo después, habían producido un inepto sistema de despilfarro e incompetencia del que, por primera vez, se informó diariamente por telégrafo. El legado de la alfabetización y de la fragmentación visual volvía cada noche a casa por el hilo telegráfico. En Inglaterra, era furia tras furia. Se formó una gran tormenta de rabia, humillación y desesperación durante el terrible invierno de 1854 a 1855, por primera vez en la historia, el público se enteró, leyendo los informes telegráficos de Russell, de la dignidad con que luchaban los soldados británicos. Y esos héroes estaban muertos. Los hombres que habían asaltado las colinas de Alma, que habían cargado en Balaclava con la brigada ligera, perecieron de hambre y de falta de cuidados, incluso los caballos que había llevado la brigada ligera se murieron de hambre. Lonely Crusader, Cecil Bodam Smith, McGraw-Hill. Los horrores que William Howard Russell transmitía por telégrafo al Times eran normales en la vida militar británica. Fue el primer corresponsal de guerra porque el telégrafo confería aquella dimensión inclusiva de interés humano a noticias que no pertenecían a un punto de vista. Es indicativo de nuestra distracción e indiferencia general que, después de más de un siglo de noticias telegráficas, nadie se haya dado cuenta de que el interés humano proviene de la dimensión electrónica, o en profundidad, de la implicación inmediata en las noticias. Con el telégrafo, se acabó aquella separación de intereses y aquella división de facultades que, desde luego, tampoco carecen de magníficos monumentos de trabajo e ingenuidad. Con el telégrafo llegaron la insistencia integral y la plenitud de Dickens, de Florence Nightingale y de Harriet Beecher Stowe. Lo eléctrico confiere potentes voces a los débiles y a los que sufren, y aparta a un lado las especializaciones burocráticas y las descripciones de tareas de la mente pegada a un manual de instrucciones. La dimensión de interés humano es simplemente la de la inmediatez de la participación en la experiencia ajena que se da con la información instantánea. La gente también se vuelve instantánea en su respuesta de compasión o de ira cuando deben compartir con toda la humanidad la extensión común del sistema nervioso central. En estas condiciones, el despilfarro ostentoso,
o consumo ostentoso, se convierte en causa perdida, e incluso el más duro de entre los ricos condesciende a un modesto y tímido servicio a la humanidad. A estas alturas, algunas personas tal vez se sigan preguntando por qué el telégrafo habría de producir un interés humano, mientras que la prensa anterior, no. Puede que el capítulo sobre la prensa les sea de ayuda. Aunque también puede pasar que la percepción se encuentre con un obstáculo oculto. La inmediatez instantánea y la implicación total de la forma telegráfica todavía repelen a ciertos individuos letrados y sofisticados. Para ellos, la continuidad visual y el punto de vista fijo hacen que la participación inmediata de los medios instantáneos resulte tan desagradable y molesta como los deportes populares. Estos individuos, involuntariamente mutilados por sus estudios y labores, son tan víctimas de los medios como los niños de una fábrica de betún victoriana. Así, pues, para mucha gente, cuyas sensibilidades han sido irremediablemente desviadas y bloqueadas en las posturas fijas de la escritura mecánica y de la imprenta, las formas icónicas de la edad eléctrica resultan tan opacas, o incluso tan invisibles, como las hormonas a simple vista. Es trabajo del artista procurar dislocar los antiguos medios en posturas que permitan prestar atención a los nuevos. Para ello, el artista debe estar siempre jugando y experimentando con nuevos modos de ordenar la experiencia, aunque la mayoría del público prefiera permanecer firme en sus anteriores actitudes de percepción. Lo más que puede hacer el comentarista en prosa consiste en sorprender a los medios en todas las posturas características y reveladoras que consiga descubrir. Examinemos una serie de dichas posturas del telégrafo, cuando este medio nuevo se topa con otros medios como el libro y el periódico. Ya en 1848, el telégrafo, con 4 años de existencia, hizo que varios de los principales periódicos norteamericanos formaran una organización colectiva para la obtención de noticias. Este esfuerzo se convirtió en los fundamentos de la Associated Press, que, a su vez, vendía servicios de noticias abonados. De algún modo, el verdadero significado de esta forma de cobertura eléctrica instantánea quedó disimulado bajo la presentación mecánica de los patrones visuales e industriales de la imprenta y de la impresión. El efecto específicamente eléctrico puede parecer, en este caso, una fuerza centralizadora y compresora. Muchos especialistas consideran la revolución eléctrica como una continuación del proceso de mecanización de la humanidad. Una inspección más a fondo revela un carácter muy distinto. Por ejemplo, la prensa regional, que tenía que depender de los servicios postales y el control político, a través de la oficina de correo, rápidamente se liberó de ese monopolio de tipo centromargen con los nuevos servicios telegráficos. Incluso en Inglaterra, donde las distancias cortas y la concentración de la población hacían del ferrocarril un poderoso agente de centralización, el monopolio de Londres se disolvió con la invención del telégrafo, que ahora animaba la competición provincial. El telégrafo liberó a la marginal prensa regional de la dependencia de la gran prensa metropolitana. En el conjunto de la revolución eléctrica, este patrón de descentralización se manifiesta de múltiples maneras. En opinión de Sir Louis Naamie, el teléfono y el avión son las dos mayores causas de problemas en el mundo actual. Los diplomáticos profesionales con poderes delegados han sido sustituidos por jefes de gobierno y ministros de asuntos exteriores que creen ser capaces de llevar a cabo personalmente todas las negociaciones importantes. Este problema también apareció en las grandes empresas, donde se descubrió que era imposible ejercer una autoridad delegada y utilizar el teléfono al mismo tiempo. La naturaleza misma del teléfono, y de todos los medios eléctricos, consiste en comprimir y unificar lo que antaño se había dividido y especializado. Por teléfono, solo funciona la autoridad del saber, ya que su velocidad genera un campo de relaciones total e inclusivo. La velocidad requiere que las decisiones sean inclusivas y no fragmentarias o parciales, de modo que las personas alfabetizadas suelen resistirse al teléfono. Pero la radio y la televisión, como veremos, tienen el mismo poder de imponer un orden inclusivo, como si de una organización oral se tratara. Ello difiere considerablemente de la forma centromargen de las estructuras visuales y escritas de autoridad. Muchos especialistas han interpretado mal los medios eléctricos debido a su aparente capacidad para extender los poderes espaciales de organización del hombre. No obstante, los medios eléctricos, más que ampliar la dimensión espacial, la eliminan. Con la electricidad, podemos entablar, desde cualquier lugar, relaciones personales como si estuviésemos en la aldea más pequeña. Es una relación en profundidad y sin delegación de funciones ni de poderes. En todas partes, lo orgánico sustituye a lo mecánico. Los mayores dignatarios se codean con la juventud. Cuando un grupo de estudiantes de Oxford se enteró de que Rudyard Kipling recibía 10 chelines por cada palabra que escribiera, le mandaron 10 chelines. Por telegrama durante una reunión, por favor, nángnos una de sus mejores palabras. A los pocos minutos recibieron la respuesta, gracias.
Numerosos son los híbridos de la electricidad y de anteriores medios mecánicos. Algunos, como el fonógrafo y el cine, se examinan en otros capítulos del presente libro. Hoy en día, la unión de las tecnologías mecánica y eléctrica toca su fin, con la televisión sustituyendo al cine, y te estará amenazando la rueda. Hace un siglo, el efecto del telégrafo fue hacer girar más rápidamente las rotativas, del mismo modo que la aplicación de la chispa eléctrica, con su precisión instantánea, hizo posible el motor de combustión interna. Aunque, llevados más lejos aún, el principio eléctrico disuelve toda técnica mecánica de separación visual y de análisis de funciones. Cintas electrónicas con una información exactamente sincronizada sustituyen la antigua secuencia lineal de la cadena de montaje. En cualquier organización, la aceleración produce disolución y descomposición. Como toda la tecnología mecánica del mundo occidental se ha unido a la electricidad, se ha visto abocada a mayores velocidades. Todos los aspectos mecánicos de nuestro mundo parecen tantear la autoamortización. Los Estados Unidos habían instaurado un alto grado de control político central mediante la interacción del ferrocarril, de la oficina de correos y de la prensa. En 1848, el secretario de Correos escribió en su informe que los periódicos siempre se han considerado tan importantes para la gente, por ser el mejor medio de diseminar la inteligencia, que siempre se les ha aplicado la tarifa mínima para fomentar su circulación. El telégrafo debilitó rápidamente este patrón centromargen y, lo que es más importante todavía, al intensificar el volumen de noticias, debilitó muchísimo el papel de las opiniones editoriales. Las noticias han ido superando regularmente los editoriales en la configuración de las actitudes del público, aunque pocos ejemplos son tan llamativos como el repentino crecimiento de la figura de Florence Nightingale en el mundo británico. Y, sin embargo, nada ha sido peor comprendido que el poder del telégrafo al respecto. La característica más decisiva es quizás esta: la dinámica natural del libro, y también del periódico, consiste en crear una perspectiva nacional unificada según un patrón centralizado. Así, pues, las personas alfabetizadas sienten un deseo de extensión de las opiniones más ilustradas hasta las zonas más atrasadas y las mentes más analfabetas, según un patrón uniforme, homogéneo y horizontal. El telégrafo acabó con esa esperanza. Descentralizó tanto el mundo del periódico que resultaron imposibles las opiniones nacionales uniformes, incluso antes de la Guerra de Secesión. Una consecuencia tal vez más importante del telégrafo fue que, en Estados Unidos, el talento literario se sintió más atraído por el periodismo que por el medio del libro. Poe, Twain y Hemingway son ejemplos de escritores que no pudieron lograr formación ni salida excepto con los periódicos. En Europa, en cambio, los numerosos pequeños grupos nacionales ya formaban un mosaico discontinuo que el telégrafo solo intensificó. El resultado fue que el telégrafo fortaleció la posición del libro y obligó a la prensa a asumir un carácter literario. Otro desarrollo no desprovisto de importancia, posterior al telégrafo, fueron las previsiones meteorológicas, tal vez el tema de interés humano más popularmente participativo de la prensa diaria. En los primeros días del telégrafo, la lluvia causaba problemas a la hora de enterrar los hilos. Dichos problemas llamaron la atención hacia la dinámica del tiempo. Decía un informe de 1883 en Canadá. Pronto se descubrió que, cuando en Montreal el viento soplaba del este o del noreste, las tormentas se desplazaban desde el oeste, y que, cuanto más fuerte era la corriente terrestre, más rápidamente llegaba la lluvia en dirección contraria. Está claro que el telégrafo, al proporcionar un amplio abanico de información instantánea, podía revelar patrones meteorológicos de fuerza que el hombre preeléctrico difícilmente podía haber observado. 26. La máquina de escribir en la edad del capricho de hierro, 45. Los comentarios de Robert Lineol O'Brien en el Atlantic Monthly de 1904 revelan un rico campo de material social que permanece sin explorar. Por ejemplo, la invención de la máquina de escribir ha dado un tremendo empujón al hábito de dictar. Ello significa no solamente una mayor difusión, sino que, además, realza el punto de vista de quien habla. También está la tendencia, por parte de quien habla, de explicar, como si estuviera observando la expresión facial de sus oyentes para comprobar hasta qué punto lo siguen. Esta actitud no es inútil cuando el público está atento. En los puestos de mecanografía del Capitolio, en Washington, no es raro ver a los diputados ocupados en dictar cartas, gesticular del modo más enérgico, como si los métodos retóricos de persuasión pudiesen transmitirse a la página mecanografiada. Anuncios de 1882 afirmaban que la máquina de escribir podía ser de ayuda para aprender a leer, a escribir, la ortografía y la puntuación. Ahora, 80 años más tarde, la máquina de escribir solo se emplea en las aulas experimentales. El aula ordinaria todavía mantiene a raya la máquina de escribir como si de un juguete atractivo y entretenido se tratara.
Pero, poetas como Charles Olson afirman con elocuencia que la máquina de escribir puede ayudar al poeta a indicar con exactitud la aspiración, las pausas, la suspensión incluso de sílabas, la yuxtaposición de partes de frases que se propone. Observa que, por primera vez, el poeta tiene el pentagrama y la barra de compás que el músico ha tenido siempre. El mismo tipo de autonomía e independencia que, según Charles Olson, la máquina de escribir ha conferido a la voz del poeta, se lo atribuyó también la mujer trabajadora de hace 50 años. Cuando las máquinas de escribir empezaron a venderse por unos $60 aproximadamente, las británicas tuvieron fama de darse aires de 12 libras. De algún modo, estos aires estaban relacionados con el gesto vikingo de la Nora Helmar de Ibsen, cuando cerró de un portazo su casa de muñecas y salió en busca espiritual y vocacional. Había empezado la edad del capricho de hierro. El lector se acordará de que más arriba se mencionó que, cuando la primera oleada de mecanógrafas irrumpió en los despachos empresariales, los fabricantes de escupieras vieron en ello su fin. Y no se equivocaron, y más importante, las uniformes filas de mecanógrafas hicieron posible una revolución en la industria de la confección. Lo que vestían ellas, lo quería llevar toda hija de granjero, porque la mecanógrafa era una popular figura de iniciativa y capacidad. Fueron marcadoras de estilo con ganas de seguir estilos. Tanto como la máquina de escribir, la mecanógrafa llevó el mundo empresarial a una nueva dimensión de uniformidad, homogeneidad y continuidad que hicieron indispensable la máquina de escribir en todas las facetas de la industria mecánica. Un barco de guerra moderno requiere docenas de máquinas de escribir para sus operaciones cotidianas. El ejército necesita más máquinas de escribir que piezas de artillería mediana y ligera, incluso en el campo, y ello sugiere que la máquina de escribir ha fundido las funciones de la pluma y de la espada. Pero no todos los efectos de la máquina de escribir son de este tipo. Si bien ha contribuido mucho a las formas familiares de especialización homogeneizada y de fragmentación en que consiste, la cultura de la imprenta también ha causado una integración de funciones y la creación de mucha independencia particular. K. Chesterton objetó de esta nueva independencia que era un engaño y observó que las mujeres se negaron a que se les dictara su conducta y salieron a hacerse mecanógrafas. ¿El poeta o el novelista escriben ahora directamente con la máquina de escribir? La máquina de escribir, fundiendo escritura y composición, suscita una actitud totalmente nueva hacia la palabra escrita e impresa. La escritura en la máquina ya ha modificado las formas de la lengua y de la literatura, tal como se aprecia en las últimas novelas de Henry James, que fueron dictadas a la señorita Seadoura Bosanquet, que las escribió, no en estenografía, sino a máquina. A sus memorias, Henry James at Work, deberían haberlas seguido más estudios de cómo la máquina de escribir ha afectado a la poesía y la prosa inglesa y, de hecho, hasta a los hábitos mentales de los mismos escritores. Con Henry James, la máquina de escribir ya era un hábito establecido para 1907, y su nuevo estilo desarrolló una especie de libertad y de magia. Su secretaria cuenta cómo dictarle resultaba a él no solo más fácil sino también más inspirador que escribir a mano. Le digo, tengo la sensación de que, cuando dicto, todo me es arrancado mucho más eficiente y continuamente que cuando escribo. De hecho, Henry James se apegó tanto al ruido de la máquina de escribir que, en su lecho de muerte, pidió que se utilizara su Remington a su lado. Sería difícil evaluar cuándo ha contribuido la máquina de escribir al desarrollo del verso libre con su margen derecho sin justificar. Ello supuso una auténtica recuperación del énfasis hablado y dramático en la poesía, y la máquina de escribir fomentaba precisamente esta cualidad. El poeta, sentado ante su máquina de escribir, al estilo del músico de jazz, tiene una experiencia de la escritura como actuación. En el mundo no alfabetizado, esta era la posición del bardo o del trovador. Tenían temas, pero carecía de texto. Con una máquina de escribir el poeta dispone de los recursos de la imprenta. La máquina de escribir es una especie de megafonía utilizable en el acto. Puede gritar, susurrar o silbar, hacer divertidos guiños tipográficos al público, como Cummings en poemas como este. En Nueva Primavera, cuando el mundo es barro exquisito, el pequeño vendedor de globos cojo silba lejos y alto y ella y Bill acuden corriendo dejando canicas y piraterías, y es primavera cuando el mundo es un maravilloso charco. El extraño viejo vendedor de globos silba lejos y alto y Beth Jezebel vienen bailando dejando pata coja y comba y es primavera y el vendedor de globos de los pies de cabra silba lejos y alto. Cummings se vale de la máquina de escribir para dar al poema una partitura musical para el discurso coral. El poeta de antes, separado de la imprenta por varios pasos técnicos, no podía disfrutar de esta libertad del énfasis oral que proporciona la máquina de escribir. Con una máquina de escribir el poeta puede hacer saltos como Nachinsky o arrastrar los pies a lo Chaplin. Como es el público de sus propios atrevimientos mecánicos,
nunca deja de reaccionar a su actuación. Escribir con la máquina es como hacer volar una cometa. El poema de Cummings, leído en voz alta con distintos acentos y ritmos, duplicará el proceso perceptivo de su mecanógrafo autor. ¿Cuánto le habría encantado a Gerard Manley Hopkins tener una máquina en la que escribir? Las personas que opinan que la poesía es para el ojo y para ser leída en silencio apenas captarán nada de Hopkins o de Cummings. En voz alta, su poesía se vuelve muy natural. Los nombres escritos sin mayúsculas, como en Edgey, molestaron a las personas alfabetizadas de hace 40 años. De eso se trataba. Eliot y Pond utilizaron la máquina de escribir para producir una gran variedad de efectos centrales en sus poemas. Para ellos también, la máquina de escribir fue un instrumento oral y mimético que les dio la coloquial libertad del mundo del jazz y el ragtime. De todos los poemas de Eliot, el más coloquial y a lo jazz, es When You Ganas. En su primera aparición impresa llevaba la nota de Wanna Go Home, Baby, ¿quieres ir pa' casa, nena? Que la máquina de escribir, que llevó la tecnología de Gutenberg a todos los rincones de nuestra cultura y economía, haya generado dichos efectos orales opuestos, es un típico cambio de sentido. Esta inversión de la forma se da en todos los extremos de tecnologías avanzadas, como ocurre con la rueda en la actualidad. Como ejecutante, la máquina de escribir estableció una estrecha asociación entre la escritura, el discurso y la publicación. Aunque de forma meramente mecánica, en algunos aspectos actuó más como una implosión que como una explosión. En su carácter explosivo, y confirmando los procedimientos de la imprenta de tipo móvil, la máquina de escribir tuvo un efecto inmediato en la regulación de la ortografía y de la gramática. Se sintió enseguida la presión de la tecnología de Gutenberg sobre una ortografía y una gramática correctas. Las máquinas de escribir provocaron una enorme expansión de las ventas de diccionarios. También crearon innumerables y sobrecargados archivos que dieron nacimiento a las empresas de limpieza de archivos de hoy en día. No obstante, al principio, no se pensó que la máquina de escribir fuera indispensable para los negocios. Se daba tanta importancia al toque personal de la carta manuscrita que los puristas descartaron la máquina de escribir para usos comerciales. Sin embargo, pensaban que podía ser de utilidad a escritores, clérigos y telegrafistas. Incluso los periódicos se mostraron tibios hacia la máquina durante un tiempo. En cuanto algún sector de la economía nota una aceleración del paso, el resto de la economía tiene que seguir. Muy pronto, ningún negocio podía permanecer indiferente ante el muy acelerado paso marcado por la máquina de escribir. Paradójicamente, fue el teléfono el que aceleró la adopción comercial de la máquina de escribir. La frase, mándeme un informe, repetida en millones de teléfonos al día ayudó a crear la enorme expansión de la función mecanográfica. La ley de Northcott-Parkinson de que el trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo disponible para su realización, se refiere precisamente a la estrafalaria dinámica producida por el teléfono. En muy poco tiempo, el teléfono expandió inmensamente el trabajo que hacer con la máquina de escribir. Se levantaron pirámides de papeleo sobre la base de una pequeña red telefónica dentro de una empresa. Como la máquina de escribir, el teléfono funde funciones. Por ejemplo, le permite a la Calgel 46 ejercer y ser su propia alcahueta. Northcott-Parkinson descubrió que cualquier negocio o estructura burocrática funciona por sí sola, independientemente del trabajo que hacer. La cantidad de personal y la calidad del trabajo no guardan relación alguna entre sí. En cualquier estructura dada, el índice de acumulación de personal no está relacionado con el trabajo realizado, sino con la intercomunicación entre el personal. En otras palabras, el medio es el mensaje. Expresada matemáticamente, la ley de Parkinson estipula que el índice de acumulación de personal administrativo por año será entre 5,17 y 6,56%, independientemente de cualquier variación en la cantidad de trabajo que hacer, si lo hubiere. Trabajo que hacer, se refiere, por supuesto, a la transformación de un tipo de energía material en otro tipo, como árboles en tablas o papel, o barro en ladrillos o platos, o metal en tubos. En términos de estos tipos de trabajo, la acumulación de personal administrativo en una armada, por ejemplo, crece a medida que disminuye el número de barcos. Parkinson oculta muy cuidadosamente, a sí mismo y a sus lectores, el hecho de que, en el sector del movimiento de información, el trabajo que hacer consiste precisamente en mover la información. La mera interrelación de personas mediante información escogida se ha convertido ahora en la principal fuente de riqueza en la edad eléctrica. En la anterior edad mecánica, el trabajo nunca fue así en absoluto. Trabajo se refería al procesamiento de varios materiales mediante la fragmentación de las operaciones por la cadena de montaje y la autoridad jerárquicamente delegada. En relación con los mismos procesos, los circuitos de energía eléctrica eliminan tanto la cadena de montaje como la autoridad delegada. Sobre todo con el ordenador, el esfuerzo de trabajo se aplica al nivel de la programación, y dicho esfuerzo consiste en información y
conocimientos. En cuanto a la toma de decisión y a la ejecución de las tareas, el teléfono y otros aceleradores de la información han acabado con las divisiones de la autoridad delegada a favor de la autoridad del saber. Es como si un compositor de sinfonías, en lugar de enviar una partitura manuscrita al impresor, y de allí al director y a todos los músicos de la orquesta, se pusiera a componer directamente con un instrumento electrónico capaz de reproducir cada nota y cada tema como si fuese el instrumento en cuestión. Ello acabaría enseguida con toda la delegación y especialización de la orquesta sinfónica, que la convierte en tan natural modelo de la edad mecánica e industrial. Respecto al poeta o al novelista, la máquina de escribir se acerca mucho a la promesa de la música electrónica, en cuanto que comprime o unifica las diversas tareas de la composición y publicación poética. Al historiador Daniel Boorstin le escandalizaba el hecho de que la fama, en nuestra edad de información, no se debía a lo que hubiera hecho alguien, sino simplemente a que se lo conociera por ser bien conocido. Al profesor Parkinson le escandaliza que la estructura del trabajo humano parezca ahora del todo independiente de cualquier trabajo que hacer. Como economista, revela la misma incongruencia y comedia, como entre lo viejo y lo nuevo, que escribe Stephen Potter en su Gamesmanship. Ambos han revelado la misma parodia hueca del subir de categoría, en su sentido de antes. Al ejecutivo impaciente, no lo harán subir de categoría ni el trabajo duro ni la intriga más ingeniosa. La razón es sencilla. Se ha acabado la guerra de categorías, tanto en el ámbito particular como en el corporativo. En los negocios, como en la vida social, salir adelante puede significar simplemente salir. No hay adelante en un mundo que es cámara de resonancia de la fama instantánea. Después de todo, la máquina de escribir, con sus promesas de carreras para las Nora Helmar del Oeste, resultó ser un elusivo carruaje de calabaza. 27. El teléfono, instrumento de cobre o símbolo reluciente. En 1904, se explicaba a los lectores del Evening Telegram de Nueva York, FOUNI, 47, implica que la cosa así calificada no tiene más sustancia que una charla telefónica con un amigo hipotético, ha aumentado el folclore del teléfono en la canción y la narrativa gracias a las memorias de Jack Paar, que escribe que su resentimiento hacia el teléfono se remonta al telegrama cantado. Cuenta que una vez recibió una llamada de una mujer que dijo sentirse tan sola que se tomaba 3 baños al día con la esperanza de que sonara el teléfono. En Finnegan's Wake, James Joyce se vale el título Televisión mata la telefonía en una pelea entre hermanos para introducir un tema clave en la batalla entre los sentidos tecnológicamente extendidos, que está haciendo estragos en nuestra cultura desde hace más de una década. En el teléfono, se da una extensión del oído y de la voz que se parece a la percepción extrasensorial. Con la televisión llegó la extensión del sentido del tacto, o interacción entre los sentidos que implica aún más íntimamente todo el aparato sensorial. Entienden el teléfono los niños y los adolescentes, abrazados al cordón y al auricular como si fuesen animales de compañía. Lo que llamamos el teléfono francés, es decir, la incorporación del micro y del auricular en un mismo aparato, es una indicación significativa de la unión francesa de los sentidos, que los anglohablantes mantienen firmemente separados. El francés es el idioma del amor, solo porque une íntimamente la voz y el oído, como hace el teléfono. Así, es muy natural besar por teléfono, pero no es fácil visualizar durante la llamada. No ha habido consecuencia social del teléfono más inesperada que la desaparición de los barrios de mala fama y el nacimiento de la Calguel. Para el ciego, todo es inesperado. La forma y el carácter del teléfono, y de toda la tecnología eléctrica, se manifiesta plenamente en este espectacular desarrollo. La prostituta era una especialista, la Calguel, no una casa no es un hogar, la Calguel no solo vive en su casa, sino que es su propia alcahueta, el poder del teléfono de descentralizar toda la operación y de poner fin a la guerra de posiciones, y a la prostitución localizada, lo han sentido, aunque sin acabar de entenderlo, todas las empresas del país. En el caso de la Calguel, el teléfono es como la máquina de escribir que funde las funciones de escritura y composición. La Calguel prescinde del proxeneta y de la dueña de burdel. Ha de saber expresarse bien y tener una conversación variada y talento social, ya que se espera de ella que pueda unirse a cualquier compañía en condiciones de igualdad social. Si la máquina de escribir apartó a la mujer del hogar para convertirla en oficinista especializada, el teléfono la ha devuelto al mundo ejecutivo como instrumento de armonía general, una invitación a la felicidad y una especie de muro confesional de las lamentaciones para el inmaduro ejecutivo norteamericano. La máquina de escribir y el teléfono son gemelos nada idénticos que han emprendido la modernización de la mujer norteamericana con una crueldad y minuciosidad tecnológicas. Puesto que todos los medios son fragmentos nuestros, extendidos al dominio público, la acción que pueda tener sobre nosotros cualquiera de ellos tiende a ubicar los otros sentidos en una nueva relación. Cuando leemos,
proporcionamos una banda sonora a la palabra impresa. Cuando escuchamos la radio, añadimos un acompañamiento visual. ¿Por qué no podemos visualizar mientras telefoneamos? El lector protestará enseguida: sí que visualizo estando al teléfono. Si tiene la oportunidad de comprobarlo deliberadamente, se dará cuenta de que no puede visualizar mientras habla por teléfono, aunque todas las personas alfabetizadas lo intentan y, por lo tanto, piensan que lo consiguen. Pero, al occidental alfabetizado y dado a la visualización, eso no es lo que más lo irrita del teléfono. Algunos apenas sí pueden hablar por teléfono con sus mejores amigos sin enfadarse. A diferencia de la página escrita e impresa, el teléfono requiere una participación completa. Cualquier persona alfabetizada se resiente de tan fuerte exigencia de atención total, porque lleva mucho tiempo acostumbrada a una atención fragmentaria. Asimismo, el hombre alfabetizado solo puede aprender a hablar otros idiomas con gran dificultad, porque aprender un idioma requiere la participación de todos los sentidos a la vez. Por otra parte, nuestro hábito de visualizar hace que el occidental alfabetizado resulte impotente en el mundo no visual de la física avanzada. Solo el teutón visceral o el eslavo audiotáctil tienen la necesaria inmunidad a la visualización para trabajar con matemáticas no euclidianas y física cuántica. Si nuestras matemáticas y física pudiesen enseñarse por teléfono, incluso el más alfabetizado y abstracto occidental podría competir con los físicos europeos. Este hecho no interesa en absoluto al Departamento de Investigación de la Bell Telepone porque, como cualquier otro grupo orientado al libro, se olvidan del teléfono como forma y estudian solo el contenido de este servicio por cable. Como ya mencionamos, las hipótesis de Siane y Weaver respecto a la teoría de la información, como la teoría del juego de Morgenstern, tienden a hacer caso omiso de la función de la forma como forma. Así, tanto la teoría de la información como la del juego se han estancado en estériles trivialidades, aunque los cambios psíquicos y sociales resultantes de dichas formas han alterado toda nuestra vida. Mucha gente siente necesidad de garabatear mientras habla por teléfono. Este hecho está muy relacionado con las características del medio, a saber, que requiere la participación de nuestros sentidos y facultades. A diferencia de la radio, no puede emplearse de fondo. Como el teléfono brinda una imagen auditiva muy pobre, la reforzamos y la completamos con todos los otros sentidos. Cuando la imagen auditiva es de alta definición, como ocurre con la radio, visualizamos la experiencia, o la completamos con el sentido de la vista. Cuando la imagen visual es de alta definición o intensidad, la completamos poniéndole sonido. Por eso hubo tanto revuelo artístico cuando el cine incorporó la banda sonora. De hecho, la perturbación fue casi igual a la que causó el cine en sí. El cine es un rival del libro, que tiende a proporcionar una banda visual de descripción y declaración narrativas mucho más completa que la palabra escrita. Una canción muy popular de los años 20 se titulaba Alone by the Telephone, I Alone Feeling Blue, sola al lado del teléfono, sola y triste. ¿Por qué iba el teléfono a causar una intensa sensación de soledad? ¿Por qué nos sentimos compelidos a contestar a un teléfono público que esté sonando aún sabiendo que la llamada no es asunto nuestro? ¿Por qué un teléfono que suena en el escenario crea una tensión instantánea? Porque la tensión de una llamada sin contestar es muy inferior en una escena de película. La respuesta a todas estas preguntas es simplemente que el teléfono es una forma participativa que pide un comparsa con toda la intensidad de la polaridad eléctrica. Se niega rotundamente a ejercer de instrumento de fondo, como la radio. Una broma telefónica típica de ciudad pequeña en los primeros tiempos del teléfono llama la atención hacia el teléfono como forma de participación comunal. Ningún chismorreo en la valla de un patio trasero podía igualar, ni de lejos, el grado de caldeada participación que la Partiline 48 hizo posible. La broma en cuestión consistía en llamar a varios conocidos y decir, disfrazando la voz, que el departamento de mantenimiento iba a limpiar las líneas telefónicas. Les recomendamos que cubran el teléfono con una toalla o una almohada para evitar que la sala se llene de polvo y grasa. A continuación, el bromista iba a visitar a los amigos en cuestión para disfrutar de sus preparativos y de su expectativa de oír, en cualquier momento, el estrépito que no podía dejar de producirse cuando limpiaran las líneas. Que esta broma nos sirva de recordatorio de que, hasta recientemente, el teléfono era un artefacto empleado más como entretenimiento que para los negocios. El invento del teléfono no fue sino un incidente en el marco más amplio de los esfuerzos del siglo pasado para hacer visible el habla. Melville Bell, padre de Alexander Graham Bell, se pasó la vida ideando un alfabeto universal que publicó en 1867 con el título de Discurso Visible. Además de su objetivo de presentar todos los idiomas del mundo en una forma visual simple e inmediata, los Bells, padre e hijo, se preocuparon mucho por mejorar las condiciones de vida de los sordos. Un habla visible parecía prometer una liberación inmediata de la cárcel de la sordera. Sus esfuerzos para perfeccionar el discurso visible los llevaron al estudio de los nuevos artilugios eléctricos, del cual iba a surgir el teléfono. De un modo muy parecido,
el sistema Braille de puntos en lugar de letras nació para facilitar la lectura de mensajes militares en la oscuridad, luego fue aplicado a la música y, finalmente, a la lectura para los ciegos. El alfabeto ya se había codificado en puntos para los dedos mucho tiempo antes de que se desarrollara el código Morse para el telégrafo. Al respecto, conviene observar que, desde los inicios mismos de la electricidad, las tecnologías eléctricas convergieron en el mundo del habla y del lenguaje. Lo que fue la primera gran extensión de nuestro sistema nervioso central, los medios de comunicación de masas de la palabra hablada, se unió muy pronto a la segunda gran extensión del sistema nervioso central, la tecnología eléctrica. En la primera plana del Daily Graphic de Nueva York del 15 de marzo de 1877 se veía el texto, Los terrores del teléfono, el orador del futuro, y la imagen de un despeinado Svengali, 49, en un estudio arengando por teléfono. El mismo micro se veía en Londres, San Francisco, Dublín y en las praderas. Curiosamente, el periódico entonces veía en el teléfono un rival de la prensa como sistema para dirigirse al público, 50. Como lo sería la radio 50 años más tarde. No hay medio más alejado de la forma de alocución pública que el teléfono, íntimo y personal. Por eso pinchar teléfono resulta más despreciable aún que leer la correspondencia ajena. La palabra teléfono apareció en 1840, cuando aún no había nacido Graham Bell. Se refería a un dispositivo para transmitir notas de música mediante varillas de madera. Ya para la década de 1870, muchos inventores de muchos sitios intentaban conseguir la transmisión eléctrica del habla. La Oficina Estadounidense de Patentes recibió el diseño de teléfono de Alicia Gray el mismo día que el de Bell, pero unas horas más tarde. Los abogados se beneficiaron muchísimo de esta coincidencia. Bell obtuvo la fama y sus rivales se convirtieron en notas a pie de página. El teléfono se atrevió a ofrecer sus servicios al público, aliado de los hilos del telégrafo, en 1877. El nuevo grupo del teléfono era minúsculo comparado con los grandes intereses del telégrafo, y la Western Unión enseguida tornó medidas para controlar el servicio telefónico. Una de las ironías del occidental es que nunca se ha preocupado por ningún invento como amenaza a su estilo de vida. Del alfabeto al automóvil, el occidental se ha ido actualizando paulatinamente a lo largo de una explosión tecnológica que se ha prolongado durante más de 2500 años. No obstante, desde la aparición del telégrafo, el occidental ha empezado a experimentar una implosión. Empezó de repente, con el descuido de Nietzsche de pasar al revés la película de estos 2500 años de explosión. Todavía está disfrutando de los efectos de la extrema fragmentación de los componentes originales de su vida tribal. Esta fragmentación le permite hacer caso omiso de la causalidad en todas las interacciones entre la tecnología y la cultura. Pero no ocurre lo mismo en los grandes negocios, donde el hombre tribal está al acecho de semillas sueltas de cambio. Por eso pudo William H. White escribir de Organization Man como una historia de terror. Comerse a la gente está mal. E incluso injertar a la gente en la úlcera de una gran corporación le parece que está mal a cualquiera que se haya educado en la fragmentada libertad visual de la alfabetización. Los llamo por la noche, cuando han bajado la guardia, dijo un alto ejecutivo. En los años 20, el teléfono dio nacimiento a una gran cantidad de humor dialogístico que se vendía como discos de gramófono. Pero ni la radio ni el cine sonoro se mostraron amables con el monólogo, ni siquiera con los de W.C. Fields o de Will Rogers. Estos medios calientes echaron a un lado las formas más frías que la televisión acaba de restablecer a gran escala. La nueva raza de presentadores de clubes nocturnos, Newhart, Nichols y May, tiene un curioso aire que recuerda los primeros días del teléfono, y, desde luego, se agradece. Podemos dar las gracias a la televisión, y a su demanda de elevada participación, por el regreso de la mímica y del diálogo. Nuestros Morsaal, Shelley Berman y Jack Parr son casi una especie de periódico viviente, como los que las compañías teatrales dieron a las masas revolucionarias chinas en los años 30 y 40. Las obras de Brecht tienen la misma calidad participativa que el mundo de la tira cómica y del mosaico periodístico, aceptables como pop art, gracias a la televisión. El micro del teléfono fue una consecuencia directa de un prolongado intento, iniciado en el siglo XVII, de imitar la fisiología humana con instrumentos mecánicos. Es propio del teléfono eléctrico, pues, que presente tan natural congruencia con lo orgánico. Siguiendo los consejos de un cirujano de Boston, el Dr. C. J. Blake. El receptor telefónico se modeló reproduciendo exactamente la estructura ósea y diafragmática del oído humano. Bell prestó mucha atención a los trabajos del gran Helmholtz, cuya labor abarcó muchos campos. De hecho, fue el convencimiento de Bell de que Helmholtz había enviado vocales por telégrafo lo que lo animó a perseverar en sus esfuerzos. Resultó que dicha impresión optimista se debía a su deficiente conocimiento del alemán. Helmholtz no había conseguido producir efectos vocales por cable. Pero Bell se empecinó en que, si podían enviarse vocales por un alambre,
¿por qué no consonantes? Creía que Moltz lo había conseguido y que mi fracaso se debía únicamente a mi desconocimiento de la electricidad. Fue un error muy provechoso. Me inspiró seguridad. De haber sabido alemán nunca habría iniciado mis experimentos. Una de las consecuencias más desconcertantes del teléfono fue la introducción de una red continua de patrones entremezclados en la gestión de empresa y la toma de decisiones. No es posible ejercer una autoridad delegada por teléfono. La estructura piramidal de la división del trabajo, descripción y poderes delegados no puede hacer frente a la velocidad con la que el teléfono rodea todos los arreglos jerárquicos e implica a fondo a la gente. Del mismo modo, las divisiones blindadas móviles equipadas de radioteléfonos trastornaron la estructura militar tradicional, y ya hemos visto cómo los vínculos que establece el periodista entre la página impresa y el teléfono o telégrafo crean una imagen corporativa unificada a partir de los fragmentados departamentos oficiales. Hoy en día, el ejecutivo subalterno puede tratarse de tú a tú con altos ejecutivos de varios lugares del país. Solo tienes que llamar. Con el teléfono, cualquiera puede entrar en el despacho de dirección. A las 10 de la mañana del primer día que llegué a la oficina, ya llamaba a todo el mundo por su nombre de pila. El teléfono es un intruso, en el tiempo y el espacio, irresistible. Los altos ejecutivos solo gozan de inmunidad a sus llamadas cuando presiden cenas. Por naturaleza, el teléfono es una forma intensamente personal que pasa por alto todas las exigencias de intimidad visual que valora el hombre alfabetizado. Recientemente, una empresa de corredores de bolsa abolió todos los despachos particulares de sus ejecutivos, a los que sentó alrededor de una especie de mesa de seminario. Pensaban que las decisiones instantáneas que tenían que tomar en función del continuo flujo de teletipos y otros medios eléctricos de comunicación solo podrían recibir el visto bueno colectivo con la rapidez suficiente si se suprimía el espacio particular. En estado de alerta, incluso las tripulaciones de aviones militares que no tienen salidas previstas deben permanecer a la vista unos de otros en todo momento. No es sino un factor temporal. Más relevante es la necesidad de implicación total en el papel, propio de esta estructura instantánea. Los dos pilotos de un caza canadiense se emparejan con todo el cuidado de una agencia matrimonial. Tras muchas pruebas y una larga experiencia juntos, son finalmente casados por su comandante, hasta que la muerte os separe. Dicho sin ironía. Esta integración total en el papel es lo que despierta la indignación del individuo alfabetizado enfrentado a las implosivas demandas de la red continua de la toma de decisión eléctrica. En el mundo occidental, la libertad siempre ha tenido una forma explosiva y divisiva, anticipando así la separación del particular y del Estado. La inversión del movimiento unidireccional del centro al margen se debe claramente a la electricidad, como antes se debió la gran explosión occidental al dominio del alfabeto fonético. Si la cadena de mando de la autoridad delegada no funciona por teléfono, sino solamente mediante instrucciones escritas, ¿qué clase de autoridad interviene? La respuesta es sencilla, aunque nada fácil de expresar. Por teléfono solo funciona la autoridad del saber. La autoridad delegada es lineal, visual y jerárquica. La autoridad del saber es no lineal, no visual e inclusiva. Para actuar, el delegado tiene que obtener el visto bueno de la cadena de mando. La situación eléctrica elimina estos patrones, semejantes, visto y aprobado, son ajenos a la autoridad inclusiva del saber. A consecuencia, pueden imponerse restricciones al absolutista poder eléctrico, no mediante una separación de poderes, sino con un pluralismo de centros. El problema surgió respecto a la línea directa entre el Kremlin y la Casa Blanca. Con un natural prejuicio occidental, el presidente Kennedy declaró preferir el teletipo al teléfono. La separación de poderes fue una técnica para restringir la acción en una estructura centralista que irradia hacia márgenes alejados. En la estructura eléctrica, al menos en cuanto al tiempo y al espacio de este planeta se refiere, no hay tales márgenes. Puede haber, por lo tanto, un diálogo entre iguales de muchos centros. La pirámide de la cadena de mando no puede granjearse ningún apoyo de la tecnología eléctrica. En lugar del poder delegado, en los medios eléctricos tiende a reaparecer el papel. Ahora, se puede volver a investir a una persona con toda clase de caracteres visuales. Los reyes y emperadores estaban legalmente capacitados para actuar como ego colectivo de todos los egos particulares de sus súbditos. Hasta el momento, el occidental ha encontrado solo provisionalmente la restauración del papel. Aún se las arregla para mantener a las personas en empleos delegados. En el culto de la estrella de cine, nos hemos permitido, como sonámbulos, abandonar nuestras tradiciones occidentales confiriendo un papel místico a estas imágenes desempleadas. Son encarnaciones colectivas de las multitudinarias vidas privadas de sus súbditos. Los psiquiatras han observado un ejemplo extraordinario del poder del teléfono para implicar a toda la persona en el hecho de que, cuando los niños neuróticos hablan por teléfono, desaparecen todos sus síntomas de neurosis.
En el New York Times del 7 de septiembre de 1949, se publicó el artículo siguiente que aporta un curioso testimonio del carácter participativo y refrescante del teléfono, el 6 de septiembre de 1949, en Camden, Nueva Jersey. Howard B. Andrew, veterano de guerra psicótico, salió a la calle en un acceso de locura, mató a 13 personas y volvió a casa. Llegaron las brigadas de emergencia con ametralladoras, rifles y granadas de gas lacrimógeno y abrieron fuego. Mientras tanto, un periodista del Camden Evening Courier buscó el número de Andrew en la guía de teléfonos y lo llamó. Andrew dejó de disparar y contestó. Diga. ¿Es Howard? Sí, porque está matando a la gente. No lo sé. No puedo contestarle todavía. Hablaremos más tarde, ahora estoy ocupado. En un artículo publicado hace poco en el Los Angeles Times, Dialéctica de los números de teléfono que no constan en la guía, Arseidenbaum escribe. Hace ya tiempo que los famosos se esconden. Paradójicamente, mientras sus nombres y sus rostros se exhiben en pantallas cada vez más grandes, se toman cada vez más molestias para ser inaccesibles, en carne y hueso o por teléfono. Muchos famosos nunca contestan a sus llamadas, se encarga de ello un servicio que las recibe y solo comunica los mensajes acumulados cuando se lo piden. No llamen, bien podría convertirse en el verdadero prefijo de la zona de California meridional. Sol al lado del teléfono, ha recorrido un círculo completo. Ahora pronto será el teléfono el que estará, solo y triste. 28. El fonógrafo, el juguete que encogió el pecho nacional. El fonógrafo, cuyos orígenes se remontan al telégrafo eléctrico y al teléfono, no manifestó su forma y función básicamente eléctricas hasta que el magnetófono lo liberó de los obstáculos mecánicos. El hecho de que el mundo del sonido sea esencialmente un campo unificado de relaciones instantáneas le otorga un gran parecido con el mundo de las ondas electromagnéticas. Ello hizo que muy pronto se asociaran la radio y el fonógrafo. Las reservas con que se acogió el fonógrafo quedan bien reflejadas en la observación de John Philip Sousa, director de banda y compositor. Con el fonógrafo, pasarán de moda los ejercicios vocales. ¿Qué será de la garganta nacional? ¿No se debilitará? ¿Y el pecho nacional?